Bienvenidos a una conversación única, una entrevista diferente, una entrevista conmigo mismo. Y te debes estar preguntando, ¿qué? ¿Por qué alguien se atreve a entrevistarse a sí mismo? Y la respuesta es muy simple, pero profunda. Porque el ser más importante del mundo soy yo. Y esa es la filosofía que siempre he llevado como psicólogo y como ser humano. Y es el mensaje que quiero compartir contigo que me estás viendo. Vivimos en un mundo donde constantemente nos enfocamos en los demás, en lo que piensan, en lo que hacen, en lo que esperan de nosotros. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te diste un espacio para escucharte a ti mismo? Para hacerte las preguntas que realmente hoy importan. Y hoy yo me estoy regalando ese tiempo a mí, porque me lo merezco. Y tú también te mereces un tiempo así. Esta entrevista no es improvisada, ha sido profundamente pensada y analizada, porque ahora estoy entrando a las redes de lleno y me estoy metiendo de lleno en YouTube. Y quiero que la gente sepa quién soy realmente y por qué hago lo que hago. Y por qué debería seguirme, que es algo muy importante. Aquí no hay máscaras, no hay poses, aquí no hay nada de lo que te estás imaginando. Aquí solo vas a encontrar honestidad, sin pelos en la lengua. Porque así soy yo. Y así quiero que me conozcas. Si buscas autenticidad, crecimiento personal y alguien que no te vende cuentos, sino realidades, entonces estás en el lugar correcto. Así que quédate, suscríbete, deja tus preguntas en los comentarios, porque esto apenas empieza. Y pronto estaremos en los lives de YouTube, cara a cara, conectados realmente de verdad. Así que empecemos. Bienvenidos. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo describirías tu infancia en Colombia? Bueno, mi infancia en Colombia fue una infancia realmente bacana. Una infancia llena de amor, de afecto, de familia, amigos. Vivía en Medellín, nací en Medellín, Colombia, y vivía en un barrio que se llamaba El Velódromo. Entonces el Velódromo es un barrio muy tranquilo, donde éramos en una cuadra plana, muchos amiguitos, muchos. Pasábamos muy bueno, teníamos la cuadra a nuestra disposición para jugar. En esa época no era de celular, era una época de salir a jugar en la calle y que la mamá te gritara, Ricardo, éntrese, todo ese cuento. Entonces, bueno, pasé muy delicioso. Vengo de una familia conformada por mi papá y mi mamá y yo era hijo único. Entonces fue una infancia llena de amor, de afecto. Fue una infancia donde estudié primero en el colegio El Pinocho. Ahí hice mi kinder. De ahí pasé al colegio Calasanz. Estudié en el colegio Calasanz hasta primero de bachillerato, donde tuve pues ahí un problema con un cura. El cura, que es un cuento, en clase de mecanografía, porque en esa época te enseñaban a manejar la máquina de escribir. Yo con estos dos dedos escribía súper rápido y el cura estábamos en un examen y él estaba detrás y él me pegó con la tapa de la máquina, que porque eso era trampa. Y pues yo le respondí con la máquina, cogí la máquina y ¡pam! Entonces pues obviamente por indisciplinado, porque siempre fui muy indisciplinado, me echaron del colegio. Y de ahí pasé a otro colegio que se llamaba el Ferrini, y en el Ferrini, como iba con un nivel académico muy alto del Calasanz, pues me fue bien, pero tampoco me ubiqué en ese colegio. Entonces terminé estudiando en Bolivariano, porque primero vivíamos en el Velódromo, que era un barrio maravilloso donde estábamos todos los amiguitos y todo el cuento, pero de ahí pasamos a otra casa porque nos hicieron un robo. Mi mamá vendía las cosas del colegio Jesús María y nos hicieron un robo muy complicado. Entonces decidimos pasarnos a un apartamento que ellos compraron en Belén y San Bernardo. Vivimos en Belén como un año porque pues el apartamento era demasiado chiquito y la mamá y el papá querían otra cosa. Entonces de ahí pasamos a vivir a Laureles, y entonces ya cuando estamos en Laureles pues ya me pasé al colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, y bueno, ese fue el cuento pues. Muchos colegios, mucho cuento, una infancia muy feliz, con muchos amiguitos. Con los unos perdí contacto, ahora pues nos reencontramos hace unos añitos por un grupo de WhatsApp y pues ahí hemos estado como en contacto. Y bueno, esa fue mi infancia descrita muy rápido. Háblame de tu familia primaria, papá, mamá, hermanos, mascotas.
Bueno, como ya te había contado, mi familia primaria eran mi papá, mi mamá y yo. Mascotas no me dejaban tener, no me dejaron tener durante la infancia. Mi mamá no era una persona muy animalista, después cambió. O después le tocó, porque como ya nosotros después tuvimos mascotas, entonces a ella le tocó pues como adaptarse. Y resulta que pues yo siempre quería tener perro y no me dejaban. Entonces yo lo que hacía era sacar a los perritos de los vecinos y ese cuento y darle afecto a esos peludos que para mí son muy importantes. Mi mamá de una familia muy grande de Ciudad Bolívar, de apellido Vélez, una familia, mi abuelo fue arriero de Ciudad Bolívar y a mi abuelo lo mataron por no haber querido hacer un negocio con un socio. Pues que yo a veces digo que las sociedades son complicadas y él tenía una frase que decía que sociedades ni con la cobijan. Mi mamá fue monja. ¿En serio? Por 5 años. Y pues allá hubo cuentos complicados con ella porque a ella la trataban como la rica del convento y le exigían el doble o el triple de lo que le exigían a los otros. A ella le tocó penitencias muy complicadas de hábito negro en Santa Fe, Antioquia. Para los que no conocen, en Colombia, Antioquia, hay un pueblo que se llama Santa Fe, Antioquia, donde hace muchísimo calor. Entonces a ella la mandaron para allá, fue profesora de geografía, de historia, muchas cosas. Entonces, y mi papá estuvo en el seminario estudiando para ser cura. Pero mi papá pues tenía un problemita. Él era gago, o no sé cómo le dicen pues en otros países, entonces él se pegaba y pues no lo dejaron terminar. Entonces ya se pueden imaginar pues una misa de alguien así, era pues una misa supremamente larga, entonces pues a él no lo dejaron terminar y pues lo sacaron. Entonces mi papá se fue a trabajar en el banco cafetero en esa época y empezó desde abajo y pues terminó en un buen puesto. Y mi mamá, como salió del convento, entonces ellos se conocieron por intermedio de una amiga de mi mamá, que mi papá la estaba pretendiendo, a la señora no le gustaba y pues a mi mamá sí. Entonces bueno, ahí terminó el cuento y nació el niño Dios de monja y cura, ¿no? No, mentira, no. Pero el cuento fue que una familia muy amorosa, muy maravillosa. Mi abuela tuvo, por parte de mi mamá, tuvo 17 hijos, pues 14 vivos y varios abortos. Se fueron muriendo y ahora en realidad quedan de mi mamá 2 tías y mi mamá. Con ellas no hay contacto, con mis tías no hay contacto. Hubo un problema grave en mi familia con ellas y mi mamá, entonces pues no hay contacto. Mi papá pues ya se fue y tenemos contacto con ciertos miembros de la familia, como todas las familias en la realidad de la vida. No oculto nada porque me parece que este es el cuento de la realidad. Espero pues que no herir muchas susceptibilidades, pero si se hieren las susceptibilidades, o sea, como les digo, primero en este momento yo con mis primos son, no sé, muchos ya van en la 4ª generación, entonces tengo contacto con unos, con otros no, pero en general la familia ha sido una familia un poquito disfuncional, pero una familia muy querida. O sea, tengo primas encantadoras, ya todas de 60, 50 para arriba, y primos de mi edad pues muy poquitos. Los primos segundos pues ellos también ya se fueron aliando entre ellos y pues ya. ¿Qué más te cuento de mi familia primaria? Mi familia es una familia que se une para ciertas fiestas, fechas y los entierros y todo eso, y bueno. Y ahora pues que mis primas están siendo abuelas, entonces todas andan felices con sus nietos y el chat pues vive en todo momento lleno de las fotos y todo ese cuento. Me parece maravilloso, ¿sí? Lo único es que están escogiendo unos nombres para esos muchachitos que uno dice, pero a ese niño le van a hacer bullying cuando sea grande. Pero ellas quieren esos nombres y me parece maravilloso, pues uno se tiene que ir adaptando al cuento. Y bueno, ¿qué valores o aprendizajes de tu familia marcaron tu crecimiento? Mi papá y mi mamá hasta el último minuto parecían novios, entonces fue una familia muy hermosa. Hago esas pausas porque todavía me acuerdo del papá y eso nunca... Los que hemos perdido a un papá o a una mamá sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, complicado. Pero bueno, mi papá, una persona muy amorosa, muy entregada a su hogar, una persona con una vida muy normal, muy tranquila, nunca alcohol, nunca una rumba. Mi papá era una persona, era como un santo y la gente pues lo quería mucho. Una persona que estuvo sonriente hasta el final, muy amoroso. Él fue una persona encantadora, muy responsable, me enseñó la responsabilidad, me enseñó pues como todo lo que soy hoy, él y mi mamá.
Mi mamá fue vendedora de propiedad raíz por 25 años, manejaba su almacencito de las cosas del Colegio Jesús María, vendía joyas, carteras, o sea, era una turca. Entonces, eso lo heredó mi abuelo, que era un vendedor. Entonces, bien, bien por ese lado. No tuve una infancia de violencia ni cosas así como se cuentan los realities y cosas muy complicadas. No, tuve una infancia, la infancia, muy normalita. Y ya. Los valores que marcaron mi crecimiento de mi familia, yo pienso que fue el ver la responsabilidad de mi papá y de mi mamá en cuanto a sus trabajos, en cuanto a sus cosas, sus negocios, su cuento de ser perseverantes, eh, muy amorosos. Pienso que el amor marcó mi infancia, porque soy una persona muy amorosa, muy entregada a mi gente y pienso que la responsabilidad también. O sea, el que no me conoce no sabe que yo soy un vampiro. Yo tengo el horario trocado desde hace muchísimos años, ahora también les contaré. Entonces yo realmente me acuesto a las 6 7 8 de la mañana y me estoy levantando a las 2 y media, 3 de la tarde. Me rinde muchísimo la soledad. Entonces, y el silencio de la noche. Sé que tengo que cambiar y lo voy a hacer, pero en este momento pues estoy dedicado a eso. Pero creo que la responsabilidad, el amor y la entrega es lo que me marca en este momento en familia, pues de mi familia. ¿Cuáles eran tus sueños de niño? Uy, esa era una muy buena pregunta. Yo tuve un primo que era piloto, ya pues está pensionado, pero él fue piloto y mi sueño toda la vida fue ser piloto. Ese era mi objetivo. Siempre, siempre lo deseé. Quería ser piloto, vivir siempre en una finca. Una finca no es como en España. Finca en España significa un edificio o una propiedad horizontal. En Colombia, una finca significa una casa en las afueras, una hacienda o una casa en el campo, pues. Entonces yo quería vivir en finca siempre para poder tener mis perros y todo el cuento. Entonces mi sueño era un buen piloto y una buena finca. Eso era. ¿Imaginabas que tu vida tomaría el rumbo que ha tomado hasta hoy? No, 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 no. No, nunca me imaginé lo que me ha pasado hasta hoy, jamás. Pero de todo lo que he vivido he aprendido, de todo. O sea, no ha habido un momento donde yo diga, de esto no saqué un pedacito para aprender, o la experiencia que he tenido en todo lo que me ha pasado en la vida me ha servido para diferentes cosas. Es como le digo yo a alguien, o a mis pacientes o a mis clientes, no, si no aprendes en un día, cualquier cosa, perdiste el día. Y yo todas las cosas las veo desde el lado positivo. Ha habido cosas negativas que me han afectado, obviamente como ser humano, pero trato de ver todo por el lado positivo, de estar todo el día sonriente. Creo que mientras haya solución, por ejemplo, con cosas de salud, para eso están los médicos. Entonces si existe la pastilla, la operación, la cirugía, lo que sea, ahí está. Pienso que todos tenemos una profesión y todo nos sirve para todo. Entonces eso es. ¿Cómo fue tu etapa en el bachillerato? Bueno, mi bachillerato fue un poquito complicado. Yo era muy indisciplinado, me iba muy mal académicamente. Tenía unos compañeros que eran demasiado competitivos. Pues de hecho la mayoría de mis compañeros terminaron en los noticieros a nivel nacional, terminaron en los noticieros a nivel regional, son súper abogados, súper médicos, súper ingenieros, todos unos tesos y los admiro a todos, ¿sí? Pero en esa época, pues a mí me da rabia que en la época mía calificaban de 1 a 5 y para mí un 3 era un logro maravilloso. Yo sacaba 3 y yo estaba feliz, y ellos sacaban 4,9 y lloraban. Tenía un amigo de apellido Moreno que era una cosa loca. Él lloraba porque sí, porque no, porque él no era el número 1. Y entonces yo veía eso y a mí eso me causaba mucho impacto. Yo decía, pero ¿por qué llora? O sea, ¿no? Y lo apliqué en mis carreras, porque ahora les contaré mis carreras. Yo decía, es que con que la gane, ya. O sea, no, nadie me va a preguntar, oiga, entonces usted es psicólogo y cuánto sacó no sé, en neurología o cuánto sacó en ciencias. No, nadie te pregunta esas cosas. O sea, para mí era como ganar y ya. Entonces el bachillerato fue un poquito complicado por ese lado. Por otro lado, pues yo era como muy solo, muy extraño, muy feo. Entonces todos con sus novias y pues yo tuve una novia que era muy fea, pues era súper fea. Y a mí me daba como pena en esa época presentarla a ella, se arregló. O sea, era como que evolucionó y
pasó de patito feo a ser una niña muy bonita. Pero en la época en la que estaba conmigo, a mí como que me daba cosa, pues, yo decía, no, Dios mío. Entonces me daba cosa, pues, como salir con la novia, entonces todos hacían unas super fiestas y se reunían en las casas, y que los 15 y que los 18 y que no qué más cosas. Y a mí me invitaban a ciertas cosas hasta una época que yo todo decía que sí, nunca iba. Y después ya fui una persona muy solitaria, entonces menos que iba a todo este cuento, que mi vida pues dio un giro total, entonces dije, no, ahora sí es que no me presento a ninguna parte porque no. Entonces, una vida muy solitaria, yo le decía a mi mamá que iba para una fiesta con los compañeros del colegio y me iba a caminar por Medellín. Me podía estar caminando toda la noche. Y llegaba a la casa a las 4 o 5 de la mañana y ya. ¿Y cómo te fue en la fiesta? Maravilloso. Lo que hacía era sudar y sudar y sudar. Entonces, claro, yo se imaginaba que yo había bailado como loco. Entonces, era muy maravilloso, pero mi adolescencia fue una adolescencia muy sola. Hasta que entré a la universidad. Pero el cuento sí fue de soledad total. Pues la verdad era de soledad total. Entonces, un poquito complicado. Un poquito. ¿Tenías alguna inclinación vocacional desde entonces? Sí, sí tenía esa inclinación que te dije ahora, quería ser piloto, pero entonces cuando se estaba terminando el bachillerato, mi mamá me dijo, ni riesgos. Como 2 años antes de que yo ya tenía varios primos pilotos, como 2 años antes, mi primo Carlos Mario en Santa Fe, Antioquia, se mató en la avioneta. Entonces mi mamá decía que no me pagaba esa carrera porque iba yo a terminar muerto, pues como Carlos Mario, entonces que ya no, que ni riesgos, que ella no, y que escogiera qué estudiar. Entonces como que me quedé en ese, ¿y ahora qué estudio? Yo sé que has estudiado 4 carreras en Colombia y una más en Canadá, lo cual es un logro impresionante. ¿Cuáles son esas carreras y qué te llevó a elegir cada una de ellas? Pues yo en la vocacional que se decía en el colegio en ese momento estaba en dibujo y me iba como bien, entonces dije pues voy a ser arquitecto. Entonces la universidad te da la posibilidad de entrar directo a la carrera que escogieras. En otro momento dije no, voy a ser odontólogo. En otro momento dije voy a ser médico. Entonces me presenté a varias universidades sabiendo que tenía el puesto en Bolivariana, pues me presenté a Bolivariana Arquitectura, me presenté a la Nacional Arquitectura, me presenté a Odontología al CES y me presenté a Bolivariana Medicina. Y en el CES hubo una cosa muy chistosa y fue que en la entrevista la persona que me estaba entrevistando me dijo, ¿y tienes carro para venir hasta acá? Nosotros vivíamos en Laureles y el CES queda en el poblado arriba por la transversal inferior, creo que quedaba. Y le dije, ¿y qué tiene que ver el carro con lo que yo quiero estudiar? Entonces le pareció muy grosero a la persona y pues no me dio el puesto. Y en las otras 3 sí pasé. Cuando hicimos una cosa premédico, un curso que hacían allá, pues mostraron los libros y yo decía, ¿qué? No, yo cómo voy a aprender todas esas pendejadas, esos libros están muy grandes. Y yo como era mal estudiante, yo decía, no. Yo para médico no sirvo y toda esa memoria aquí, no. Entonces dije, no. Me voy a estudiar arquitectura. ¿Por qué? Pues porque me iba bien en el dibujo y entré a arquitectura y pues tuve un problema grave, muy grave. En uno de los semestres y uno de los profesores, nosotros teníamos una entrega final, ¿cierto? Y en esa entrega final, esto lo voy a contar porque todos los amigos me preguntan y yo nunca había contado, pero como ahora estoy sin pelos en la lengua, entonces, ¿qué pasó? Yo hice mi trabajo final y me pusieron 2 de calificación. También era hasta 5, me pusieron 2. Entonces yo fui a hablar con el profesor y el profesor me pasó un papelito con su dirección y su teléfono. Y me dijo, te espero esta noche en mi casa. Perdón. Me dijo, sí, en la casa cuadramos la nota y sigues estudiando común y corriente, no hay ningún problema. Entonces yo salí de esa oficina. Me fui a hablar con una compañera y le había pasado exactamente lo mismo. Entonces, pues la verdad, el tipo era, nosotros le decíamos carepiña, porque era todo lleno de huecos, la piel súper grasosa. Y yo lo miraba y yo decía, para continuar mi vida me tengo que acostar con este man. Entonces, no, qué asco. No. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Yo no lo voy a hacer, me voy a ir a denunciarlo. Lo fui a denunciar con el decano de esa época y el tipo llega y me dice, los problemas personales los arreglan entre ustedes. Yo dije, a ver, ¿cuál problema personal? Es que yo jamás he tenido un problema personal con este señor, yo no he tenido una relación con un hombre en mi vida,
para que vos digas pues que es que yo tengo una relación con este señor y que entonces yo lo arregle con él, ¿no? O sea, fuera de eso me parecía muy extraño que en la universidad un decano dijera que yo arreglara una nota acostándome con él. Bueno, ya después entendí cómo funcionaba la vida, sino que en esa época yo como que era muy agüeberto, entonces bueno. Entonces resulta que pues no lo hice. Entonces dejé el semestre suspendido, porque realmente cuando uno perdía diseño, perdía todo y había que repetir el semestre. A mí no me estaban echando porque todo el otro me iba muy bien. Entonces dije, ¿qué ahora qué me pongo a hacer? Y ahí empezó el desubique de mi vida, el desubique total. Entonces, yo dije, qué desubique tan hijo de madre, ¿qué me pongo a hacer? Entonces me di un semestre sabático para ver qué me ponía a hacer. Y en esa época pues estaban empezando como todas esas carreras de ingenierías de sistemas y todas esas pendejadas. Entonces decidí estudiar tecnología de sistemas. Y me metí a una cosa que llamaba C de sistemas, hacer una tecnología de sistemas. Y pues hice la tecnología de sistemas. La hice. Pero eso no era lo mío, pues. O sea, yo no me había sentado en un computador de una pantalla y ahora estoy sentado en un computador todo el día. Pero no me había sentado programando en un computador de una pantalla verde con letras verdes o amarillas en esa época. Y el internet de... No. Entonces, sin embargo, eso me llevó a trabajar en una compañía que se llamaba Isagen. Y yo empecé a trabajar en Isagen, no en ISA. Y después hubo una edición ahí en Isagen. Pues mis contratos en esa época eran temporales, yo no sé cómo se llamaba eso. Entonces pues acabó el contrato porque esa gente se dividían y yo estaba haciendo la edición de base de datos de ahí. Y pues se acabó el contrato cuando ya Isagen era independiente y pues nos mandaron los que estábamos en el para el carajo y bueno, chao, hasta luego. Y entonces ahora que me pongo así. Y yo no quiero trabajar en esto, entonces fui a Bolivariana y pregunté qué tipos de carreras tenían y pues siempre me había gustado el inglés y dije pues bueno. Me dieron el puesto otra vez porque tenía todavía el puesto de arquitectura y pues me metí a estudiar idiomas. Entonces empecé a estudiar idiomas, inglés, francés en esa época. Empecé a estudiar inglés, francés, conocí a mi hermanita de Nueva York. Ella estaba estudiando con nosotros, hice un grupo de amigos maravilloso. Conocí a la Natalia, que la Natalia ahora está en Canadá, ahora les cuento la historia de Natalia. Conocí un montón de gente, pues la verdad. De ahí salió Mariluz, salió Alberto, salió... Sandra, un montón de gente que los llevo en mi corazón y todavía tenemos contacto pues con algunos. Entonces empecé a estudiar eso, pero el francés no me gustaba. Eso cultural a mí jamás me gustaba. Entonces dije, no, tengo que estudiar otra cosa, pero el inglés me gustaba, entonces me pasé para inglés alemán. Empecé con el inglés alemán, me gustó el alemán, pero tampoco. O sea, como que no me hallaba, seguía otro semestre y otro semestre y otro semestre. Y un día en Bolivariana sacaron psicología. Entonces era en el bloque del frente y yo me fui a hablar con una persona que entró al primer semestre en la primera promoción de psicología. Y le pregunté, contame, entonces, ¿cómo es este cuento? Contame cómo es este cuento y bueno, y me gustó. Entonces pedí cambio de carrera, sin decirle a mis papás. Me pasé para psicología, ya cuando iba a entrar ya les conté. Y pues psicología fue mi carrera, mi última carrera. No, mi última carrera en Colombia. Y fue una carrera muy bacana, o sea, pasé muy bueno. Yo que decía que en medicina no iba a leer nada y terminé leyendo el triple de lo que se lee en medicina, miles de autores, miles de cosas, entonces terminé ahí, en psicología. ¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad Pontificia Bolivariana? La Pontificia Bolivariana fue la que me dio el título de psicología, donde estudié la mayor parte del tiempo, el colegio y todo ese cuento. Y fue una experiencia muy bacana. O sea, quedaba a una cuadra de mi casa, como anécdota. Yo me levantaba por la mañana a clase 6, abría la ventana y veía el bloque donde yo estudiaba a ver si ya habían abierto. Y salía corriendo, pues bañado obviamente. Y salía corriendo para el salón y llegaba tarde. O sea, yo era el que más cerquita vivía y era el que siempre llegaba tarde. Pero bueno, aprendí muchísimo de medicina para rematar. Porque perdí 3 veces neurología, una cosa así se llama la materia, 3 veces. Casi me echan por esa materia, mi mamá jamás supo, entonces yo aprendí mucho, o sea, todo lo que no quise estudiar, hice 3 semestres de medicina, pero a mí me iba muy mal, yo no sé si era que tenía una tara con esa medicina, pero al final pues terminé ganando. De hecho la tercera la iba a perder y para poder ganarla tenía que sacar 4,8 en el examen final y saqué 5.
De mis compañeros, pues nadie creía como mucho en mí. Yo creo que hasta ni yo. Porque al principio yo quería ir a ser un psicólogo organizacional. Entonces yo no quería ser psicoanalista ni cognitivo, no, no. Me gustaba lo transpersonal o lo laboral. También siempre tuve compañeros competitivos. Había una compañera que se llamaba Ana María y ella competía por ser la primera y porque no sé qué y todo el cuento. Entonces a mí las competencias no, a mí me gustaba era que yo entendiera lo que estaba estudiando y que yo entendiera lo que a mí me gustaba. Y como he tenido ahí unos contactos con el oráculo universal, entonces yo no era el que escribía, yo no tenía ni cuaderno, yo no escribía yo en la clase. Y cuando ya me concentraba, llegaba a los exámenes y le pedía a mi oráculo que me diera las respuestas y pues me iba muy bien, muy bien. Menos en medicina, pero en el resto me iba muy bien. Entonces yo entendía todo y me iba súper bien y terminé mis prácticas, las hice en una entidad que se llamaba Confenalco y bueno, bacano. Por ahí y terminé haciendo otras cosas completamente diferentes, pero Bolivariana fue mi casa y es mi casa. De ahí, desde el colegio tengo contacto, mucho contacto con mi gran hermano de Bolivariana, Chozas le decimos, y él es una persona increíble y saludos a Chozas, si puedo saludar en tu canal, ¿no? Saludos a Chozas y gracias por estar siempre ahí en mi vida. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo laboral? Bueno, como te conté, pues empecé con Isagen, después con Isagen. Primero estábamos por allá en el poblado arriba, en la transversal arriba, con los balsos creo que era. Y después pasé a Isagen, era abajo en el poblado, en la avenida del poblado. Y bueno, ahí empecé siendo tecnólogo de sistemas. Y de ahí pasé a estudiar más y ya luego entré a Plan Colombia Jóvenes en Acción. Entonces trabajé con Plan Colombia un tiempo hasta que pasó lo que pasó y pues de ahí tuve que salir del país y bueno, esos fueron como mis pasos grandes en Colombia. En psicología tuve varios pacientes al mismo tiempo que iba desarrollando pues mis labores de ISA y bueno, fue un cuento bonito. Fueron muchos años en Colombia dedicado pues a lo que hacía. ¿Qué experiencias iniciales marcaron tu forma de ver la psicología y la conexión con las personas? En cuanto a psicología, pues al principio también trabajé con Fenalco, se me olvidó decir, pero eso fue en son de práctica. Ahí fui laboral y era parte del equipo de recursos humanos. Me tocaba hacer los procesos de entrevista y las vinculaciones laborales. Ahí empecé a conocer el mundo tal y como es, porque uno sale del colegio, la universidad y apenas empieza a conocer la universidad, un poquito las personalidades y la gente. Pero pues hay un dicho que yo siempre, que todo el mundo me dice, es que vos sos psicólogo, entonces ya me estás analizando. La verdad no, yo no trabajo gratis, yo no analizo a nadie gratis. Obviamente uno como psicólogo tiene percepciones ya definidas y pues sí había momentos en los que yo decía, es que por esto y esto y esto. Pero bueno, de ahí entré con Plan Colombia, empecé a conocer todo tipo de gente porque yo trabajaba con unas fundaciones y esas fundaciones ahí conocí a la gente, pues los directores, profesores y los estudiantes y empecé a conocer todo tipo de gente. Entonces conocí la realidad del mundo, la realidad de los estratos bajos, que eran complicados, muy complicados. También practiqué en un barrio que se llamaba Lola Herrera y conocí cosas y experiencias complicadas. Pues, por ejemplo, a mí me marcó algo mientras estaba en la práctica y era que en el barrio Enrique Olaya Herrera era gente de estratos muy muy bajos y desplazados de la violencia del Urabá que se iban asentando pues ahí. Y un día a una de las madres cabeza de familia le atropellaron un hijo en la vía que sube de San Cristóbal hacia Santa Fe, Antioquia. Y todos pues quedamos en shock porque el niño quedó muerto en la carretera y ella subió y dijo algo como, una boca menos para alimentar. Eso a mí me choqueó porque no era la reacción que yo esperaba de una mamá y pues menos que era una persona que yo creía muy centrada. Entonces dije, bueno, esta es la percepción del mundo de una persona que está aguantando hambre, que muchas cosas. Entonces es empezar a conocer las realidades de la gente. Son duras. No todo el mundo vive una vida de maravilla y de fantasía. Y lo mismo cuando trabajaba con la fundación, hubo también cuentos muy complicados como gente que pertenecía a grupos al margen de la ley, pandilleros, gente complicada, gente que trataba de salir adelante, pero que estaba inmersa en ese cuento complicado. Entonces yo viví todos los ambientes sociales, todos los estratos sociales,
todas las realidades de la vida complicadas. Eso fue algo muy teso para mí. ¿Hubo algún evento o paciente que te ayudó a confirmar que estabas en el camino correcto? Dentro de mi carrera, hubo un momento en el que yo con un amigo fundé una clínica de rehabilitación de adicciones. Entonces, en esta clínica, pues tratábamos gente de estratos altos, futbolistas, cantantes. Era un cuento bonito. Nosotros teníamos una clínica para ayudar a la gente a salir de todo tipo de adicciones químicas y no químicas. Y yo decía siempre, con que saque a alguien de la adicción, a una sola persona, de todos los que tratábamos, creo que gané. Uno de los personajes que me marcó fue alguien que llegó, que lo llevó la familia, y él era adicto a la heroína. Entonces, cuando entraban a la clínica, pues había que hacerles un examen de revisión. ¿Y qué hacíamos en el examen? Los poníamos al frente, les quitábamos la ropa, porque normalmente ellos cuando entran a la clínica por un proceso obligatorio, pues en el ano se ponen la droga y pues después la van distribuyendo de a poquitos en su estadía. Entonces lo que hacíamos era eso, un examen físico, y se ponían las manos acá y hacían cuclillas y muchas veces caía lo que traían. Entonces cuando este personaje se quitó la ropa, las marcas empezaban desde acá. Nosotros pensamos que era que estaba tatuado completamente, y no estaba tatuado, era que él se inyectaba en orden, se inyectaba, entonces eran líneas, parecía un tatuaje gigante. Y este personaje ya le faltaba la yugular, pues, para terminar su proceso total. Porque ellos van buscando las venas, ¿no? Y fue un proceso de 3 meses muy duro. Nosotros hacemos un proceso de escritura donde es confrontativo y con mucha terapia grupal, mucha terapia familiar, mucho los 12 pasos de AA, de Narcóticos Anónimos, las terapias con familia, las terapias son terapias muy pesadas. ¿Y qué me marcó y qué me hizo creer que sí podía? Que lo logramos sacar de la adicción. Este personaje lleva 20 y pico de años limpio, entonces, y fuera de eso sacamos 3 o 4. Tuvimos gente de la mafia, hijos de gente que pertenecía a la mafia, que habían vivido unas cosas tenaces y por lo tanto pues terminaron en la clínica. Y también conozco de todos, sacamos totalmente como unas 6 personas. Entonces pienso que el proceso fue muy pensado y funcionó, y eso me hizo creer que sí, que servía para este paseo. ¿Qué te motivó a dejar Colombia e irte a Canadá? ¿O fue algún evento inesperado? Porque sé que terminaste refugiado en Canadá. Sí, terminé refugiado en Canadá. Gracias a Dios pues todo se demostró. Mi refugio fue un refugio muy rápido. Yo entré en octubre y en febrero ya había sido refugiado. Fue un refugio muy bonito y un inicio de vida muy complicado, porque dejar tu familia y todo es difícil. Bueno, la decisión de irme para Canadá no fue una decisión que yo quería en mi vida, ¿no? O sea, tuve unos problemas complicados en Colombia y pues me tocó salir del país, como a mucha gente le toca salir del país, y pues me refugié en Canadá. Sí, como te conté, pues fue un evento inesperado. El cuento fue que me tocó huir del país, sufrí 2 atentados maluquitos. Entonces fue una salida no voluntaria. Y por ese evento inesperado pues terminé en Canadá. Bueno, el primer evento fue en una de las fundaciones. Nosotros lo que hacía Plan Colombia era que dictaba cursos para jóvenes de estratos 1 y 2, donde el Plan Colombia Jóvenes en Acción les pagaba cursos de capacitación y después se conseguían las prácticas de acuerdo a esos cursos de capacitación. Y un día, estando en una de las entidades, una de las niñas entró a mi oficina y me dice: Doc, afuera hay una peleándose con una piña con otra. Y yo pues en mi inocencia pensé que era una piña de fruta y me la imaginé con la piña, pero no era una piña de fruta. Una piña era una granada de fragmentación de esas que y ¡pum! Entonces me tocó separar la pelea, pero resulta que era un grupo al margen de la ley. Eran las
entonces que estaban inmiscuidas dentro de los grupos. Y pues yo me metí, terminé siendo el malo del paseo y pues se vinieron en contra mía y fue un cuento muy complicado. Fue un cuento muy complicado porque me tocó abandonar todo. Yo vivía en una finca, tenía mis 2 perros, mi jardín, tenía todo, lo tenía todo. Y tocó abandonar absolutamente todo. Entonces, salir del país no es una cosa fácil. Y eso que ese fue el segundo atentado, ¿no? El primero, bueno, ahí fue un atentado complicado, subiendo para mi finca. Me estaban esperando en un Montero Mitsubishi, me hicieron unos disparos, todo quedó reportado ante la policía y todo fue un cuento muy bravo. Y ya el segundo, pues, es un cuento que mejor no hablar de eso, pero, pues, mi familia, mi mamá y mi papá, inocentes de todo el cuento, pues se terminó abandonando a mi papá y a mi mamá también. Entonces quedaron bien, pero a mí sí me tocó cambiar de vida, cambié de vida radicalmente. Entonces fue muy complicado, muy, muy complicado. Fue más eso, los problemas que tuve, que me tocó salir por grupos al margen de la ley y pues aproveché, como dicen por ahí, el papayazo y arranqué y me fui. Eso no fue una decisión como que, se me ocurrió. No, normalmente cuando yo pensaba en emigrar, pues pensaba lo mismo de todo el mundo, ni siquiera por el sueño americano. Yo pensaba era, me voy para Estados Unidos, la vida buena, rico, maravilloso. Y pues bueno, terminé en Canadá. Y la verdad, hoy, el sueño americano para mí, no, gracias. O sea, Estados Unidos es muy lindo para pasear, para mí, pero para vivir, no. Y Canadá es muy hermoso, pero pues viví 23 inviernos. Y la verdad no quiero más frío en mi vida. Ya tomé la decisión que quiero climas templados, mar, playa. No importa que aquí haya invierno, pero pues ya no más Canadá. Le debo todo a Canadá, amo a Canadá, pero no más. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación en un país tan diferente culturalmente? Bueno, lo primero fue ese proceso de adaptación es un cuento porque para rematar entras sin saber qué querés. Bueno, yo primero no me iba a refugiar en Canadá, para mí no existía sino Estados Unidos y ese límite para arriba pues era como muy frío, entonces yo dije, no, me voy a refugiar en Estados Unidos. Entonces llamé a mi mejor amigo y le dije voy para allá y pues la verdad me dijo que sí, que él me apoyaba, que llegara, que no había ningún problema, que no sé qué. Y pues la verdad yo llegué al John F. Kennedy con lo que llevaba en un morralcito, prácticamente en pijama, porque a mí me sacó una entidad del gobierno y fue pues muy rápido. Entonces yo llegar a Nueva York, así como llegué, esperando a mi mejor amigo en el aeropuerto, que nunca llegó. Entonces, en el avión, yo me encontré con alguien de ISA. Por eso les digo que el networking y todo lo que uno hace en la vida les sirve para algo. Me encontré con alguien de ISA en el avión y le conté lo que me estaba pasando, pues con mi historia, porque estábamos silla a silla. Entonces le conté. Y me dijo, bueno, siquiera te están esperando. Entonces, cuando el avión llegó, pues aterrizamos y todo el cuento, yo caminé hacia la salida, ahí donde lo esperan a uno, y la verdad, a mí no me está esperando nadie. Nadie. Entonces, yo dije, oh my God, ¿y ahora qué hago? Entonces fui y me senté en la puerta. Me senté en la puerta, en una de las puertas de salida del aeropuerto. Y como un angelito, este personaje que venía en el avión salió y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije, no me han recogido, no vino nadie por mí. Entonces me dijo, no, hagamos una cosa, nos vamos por el apartamento de Isa. Llamó al jefe, que el jefe en esa época era el mismo jefe que yo tenía, que yo tuve en esa época en Isa. Y le dijo, mira, aquí está Ricardo, le está pasando esto y esto y esto. Entonces el jefe le dijo, váyase por el apartamento de Isa, lléveselo y que él trate de ubicar lo que va a hacer y el tiempo que se necesite, no se preocupe. Pues llegamos al apartamento, que era un apartamento al frente del Empire State, era muy bonito. Llegamos ahí y bueno, yo en esa tristeza empecé a hacer llamadas y llamadas y llamadas, nunca me contestaron. Y las cosas de la vida, yo salgo a caminar con ese personaje que me dice, vámonos para Times Square y de una vez miramos y te entretenés y no sé qué, y bueno. Y nosotros que salimos y caminamos media cuadra y venía mi amigo con otro amigo y me dice, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Y le dije, ¿y vos no me estabas esperando? Entonces, no, yo sí mandé a alguien y no sé qué. A ver, no, es que no era alguien, eras vos. Y yo el alguien nunca lo conocí, no sé quién es, no entiendo. Bueno, gracias a Dios, muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, así terminó el cuento. Entonces, de ahí empecé como a buscar a ver cómo me refugiaba en Estados Unidos.
Y pues todo era como demasiado complicado, ¿no? Y yo tenía un amigo en Canadá que ya había hecho un proceso de refugio y me acordé de él y lo llamé. Entonces me dijo, venite para Canadá, que es muy fácil, ta, 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 ta. Entonces, por eso terminé en Canadá, hice todo ese proceso por ahí. Entonces, volviendo al proceso de adaptación, para mí fue muy difícil. La cultura canadiense es extremadamente respetuosa, extremadamente puntual, extremadamente culta y hablan inglés. Y yo pensé que lo hablaba inglés. Y cuando ya uno llega a enfrentarse a la cultura total del inglés, al idioma, a los modismos y a un montón de cosas, es muy complicado. Entonces, fue un proceso difícil. No fue fácil, fue difícil. Pero pues ya no había nada más que hacer, entonces pues manos a la obra y hagámosle por aquí. Entonces por ahí me fui. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste al establecerte en ese país del norte, en Canadá? Retos, todos. Todos, porque yo salí siendo un profesional, con mi carro, mi casa, mis perros, mi vida solucionada, a empezar de cero en un país sin conocerlo, con cultura diferente, cero amigos. Todo era un cuento complicado. Entonces, pues después de lo de Nueva York, yo cogí un tren, un Amtrak, que me llevó a Búfalo. Entonces ahí viví pues mis primeras experiencias y mis primeros choques culturales. Llegué a una cosa que se llama Vive la Casa. En Vive la Casa viví los primeros choques. Primero porque Vive la Casa era una casa para refugiados que cuadraba las citas entre Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí conocí muchos colombianos, pero también los nigerianos, los olores, los chinches, todo el cuento. El llegar con un morral, a empezar a usar ropa usada, que después ya uno se acostumbra, pero al principio yo decía que es esto tan horrible. El baño se destruyó en una cosa que hicimos y se nos cayeron los baños. Aprender a barrer, porque en mi casa todo aparecía solo, en los closets y todo, y ya después me tocó aprender a barrer, a trapear, a hacer aseo, comida, de todo el cuento. Era un cuento complicado, ¿no? Entonces fueron choques muy bravos. De ahí pasé a Canadá a vivir en un apartamento diminuto, que prácticamente pues era un bachelor, que son unos apartamentos chiquiticos con 3 o 4 personas a veces, donde uno se sentaba en el sanitario y cocinaba al mismo, no mentiras, pero sí era muy pequeñito y que yo nunca había vivido con nadie, ¿no? Era un cuento complicado. Aprender a ir al banco de comida, a hacer las vueltas, a hablar por señas, porque supuestamente yo hablaba inglés, pero uno termina que no, y que ya a mí me daba hasta pena hablar, entonces me estaba como quedando mudo, porque ni en inglés ni en español, entonces era punta de señas. Eso era un cuento muy complicado, pero bacano. Pero el choque cultural, que coger el tren, que tomar el tren, que coger unas palabras que no se pueden en muchos países, eso también, conocer gente de todos los países y terminar diciendo brutalidades para ellos, porque estoy diciendo una cosa que no es. Con los mexicanos, por ejemplo, era muy complicado porque uno dice pendejo en Colombia y pendejo en México es de otro contexto, de otra palabra. Estoy diciendo una cosa horrorosa. Entonces, muchas cosas. Ese proceso de adaptación, como le digo yo a la gente ahora y a mis clientes de migración, un proceso de adaptación se demora alrededor de 5 años. Para uno estar adaptado, al principio todo es homesick, todo es mal de casa, yo quiero irme, yo me quiero devolver. Los primeros 2 años son un proceso muy complicado, sea en España, sea en Canadá, sea en donde sea, en Estados Unidos, es un cuento muy complicado. Entonces ese proceso adaptativo es muy teso, pero muy enriquecedor en todos los sentidos. Las instituciones, el gobierno, la seriedad, la responsabilidad, que la manejada, que la sacada de la licencia, que la pagada de un ticket, que, bueno, aprender todo, el movimiento de un país, aprender todo lo que hay que hacer para volver a empezar, es complicado. Yo pienso que el que emigra por voluntad propia, lo admiro. El que sacaba la fuerza, lo admiro. El que salió porque el país se acabó, porque cualquier cosa, lo admiro. O sea, ser inmigrante no es para muchos, es para machos. Admiro a cada uno de ustedes, si me están oyendo inmigrantes, los admiro. Yo soy inmigrante y sé lo difícil que es. Entonces, para adelante. Todo se puede, todo. O sea, es querer. Que nos ha tocado comer de esa muchísima. Pero hay un momento donde la vida se estabiliza y todo empieza a ser normal. Ya lo verán. Retos, muchísimos. O sea, son muchísimos los retos que uno enfrenta. Pienso que el latino es un reto muy bravo cuando uno vive afuera.
El latino, la gente... Ay, pero ya le va a tirar a los latinos. Mire, yo trabajo trabajo con inmigración, trabajo con refugio, he sido inmigrante, o sea, no... Hay mucha gente que trabaja con refugiados, hay mucha gente que trabaja con inmigración, pero una cosa es trabajar con eso y haber sido. Entonces, yo sé cuáles son los retos. La gente cambia. Yo sufrí maltrato al inicio y maltrato muy bravo físico. Sufrí maltrato psicológico por una colombiana en una de las empresas en Calgary, de escupida y todo. Lo que pasa es que la empresa pues me creyó, pero en parte, pero gracias a Dios me pude controlar porque fue complicado. Pero por ejemplo, una de mis experiencias complicadas fue al inicio. A mí conseguí trabajo en una de las empresas de limpieza más grandes del planeta para uno de los area managers más importantes. Entonces mi jefe me dijo, te voy a mandar a limpiar un edificio, son 40 pisos, las escaleras de la parte de atrás, las de servicio, son en granito y necesito que me las limpies, tómate el tiempo que necesites, pero el límite es una semana. Entonces yo le dije, perfecto, allá te va a estar esperando alguien de África, el tipo es de Eritrea, y él te va a entregar todos los materiales para que limpies esas escaleras y te va a entregar los químicos y los guantes y todo el cuento, entonces no hay ningún problema. Cuando termines, volvés y yo voy y te reviso el trabajo. Perfecto. Tengo una semana, listo. Pues yo me fui para allá, estamos en pleno verano, entonces de bermudas, tenis y todo el cuento, llegué allá y el tipo me entregaba un balde y una escobita y un cepillito y un tarro de un químico. Me dijo, con esto es más que suficiente. El baño está allá, si quiere lo mezcla con agua, no me dijo nunca el porcentaje ni nada, pero esto te va a dejar las escaleras muy limpias. Pues realmente me dejó las escaleras muy limpias. Yo hice lo que tenía que hacer, me entregaron también unos trapitos y no sé qué, y ya, yo realmente me pelé las rodillas, las manos, ahí me empezaron a coger unas alergias, pues ahora ya no se ve mucho, pero tengo unas alergias que se me pelan los dedos, se me rajan. El tipo lo que hizo fue que me entregó ácido muriático, me entregó un balde, unos trapos, un cepillo de dientes y un cepillito como de escoba y ya. A mí no me dieron guantes, a mí no me dieron mascarilla, a mí no me dieron absolutamente nada más. Pues yo limpié las escalas muy rápido, lo logré. Me demoré como 5 días, 40 pisos. Llegué como Jesús, con esas rodillas vueltas nada y las manos vueltas nada, la cara quemada, todo el cuento. Y cuando el jefe me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, no, ya acabé, jefe. Me dijo, ¿por qué estás así? Esas rodillas así, las manos. Y le dije, no, pues yo limpié con lo que me dijeron, que era esto, esto y esto. Me dijo, ¿qué? Pues inmediatamente llamó a este señor, los echaron de la compañía y él me puso como su mano derecha, porque nunca me quejé, porque, cierto. Y empecé ahí prosperé y terminé teniendo el puesto del señor. De ahí me robaron varias compañías para irme a trabajar con ellos hasta que yo monté mi compañía. Entonces eso, en una de las compañías me pasó otra cosa complicada y fue con una latina. Yo iba a un proceso de entrenamiento para ser manager de uno de los edificios y ella realmente pensó que era que yo me le iba a robar el puesto. Entonces nunca me mostró un área que había que limpiar, nunca me la mostró. Entonces esa área nunca se limpió realmente. Iban a hacer revisión de salud de Calgary y pues ella abrió eso y dijo, es que Ricardo nunca entró por aquí, y yo sí se lo mostré, nunca me mostró eso. Entonces vino todo el equipo de la compañía, trajeron gente, se limpió eso y yo pues eso obviamente estaba ayudando. Entonces ella me dijo, pero este tapete falta por limpiar. Y yo le dije, ya lavamos el tapete. Y ella tenía un café en la mano, tiró el café al tapete. Me dijo, ¿no estás viendo que está sucio de café? Entonces yo tenía un tarro de químico y un trapo y me agaché a limpiarlo. Y empecé a limpiar y ella me puso el zapato encima. Me dijo, así te quería ver, arrastrado. Y me escupió. Entonces yo la denuncié. Pero ella muy hábilmente sabía que la cámara ahí no apuntaba, estaba en un punto ciego. Entonces la compañía, pues obviamente, yo siempre lo he dicho, las mujeres tienen las de ganar. Y me ganó. Si yo hubiera sido al revés, creo que ellas sí le hubieran creído y a mí me hubieran... Bueno, en todo caso yo demandé y gané. Salí de esa compañía y para mí eso fue una cosa muy horrible, eso me marcó. Pero gracias a ella
Yo después tomé la decisión de estudiar y decir, no, yo aquí no me puedo quedar siendo el cleaner toda la vida, el de la limpieza, ni así sea el manager, pues, no quiero el gerente y con gente a mi cargo, no. Quiero estudiar, pero pues ya tenía también como en proceso mi compañía, entonces monté mi compañía, me fue muy bien, pero mi pareja de esa época pues tenía problemas de alcohol y drogas y todo el cuento. Me robó mi identidad, terminé pagando, pues declarándome en bancarrota, porque fueron $2,5 millones. Hacía cheques falsos, pagaba falsos, o sea, mi vida fue un complique total con eso. Entonces ya después de todas estas cosas que me pasaron, decidí estudiar y pues terminé con mi empresa de inmigración, pero el cuento fue que el proceso de adaptación y todas estas cosas que me pasaron al principio fueron muy duras. A todos nos pasan cosas y esto es el 1% de las cosas que me pasaron, que si me preguntas pues después te las cuento. ¿Cómo influyó tu experiencia en Canadá en tu crecimiento personal y profesional? Aprendí a conocer la gente, aprendí a reaccionar, aprendí a tener paciencia, control, a relajarme ante situaciones muy complicadas, a saber que uno no siempre se queda en esos huecos, sino que así como esta cosita, uno llega a los huequitos y vuelve y sube, y uno puede crecer y crecer muy alto. Aprendí a creer en mí, aprendí a creer en mi tolerancia, aprendí a conocer, aprendí a ser desconfiado, aprendí a que la gente a veces se muestra de una forma y es de otra completamente diferente. Entonces, y en lo profesional aprendí a organizarme, a hacer una agenda, a ser responsable, demasiado responsable con mis agendas, con mis clientes, con los pagos, con los proveedores, con todo. O sea, creo que me formé profesionalmente como empresario y como ejecutivo de una compañía de una forma muy buena. Sé llevar una compañía, tuve una compañía muy buena y fue una escuela. Canadá es una escuela para todo el mundo. Y bueno, cualquier país donde uno emigre es una escuela, en todos los sentidos. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de vivir en Canadá? Lo mejor de vivir en Canadá fue el conocer la naturaleza como tal. O sea, el ver esos paisajes espectaculares en todas las estaciones. Cada que iba un turista íbamos a las montañas rocosas, cada que iba un turista íbamos a Banff, si estábamos en Toronto entonces a la torre, a la misma cosa. Pero el conocer que es un país ordenado, el conocer cómo funciona la cultura del primer mundo es muy interesante, muy interesante. Entonces la naturaleza, la cultura del primer mundo, el orden, la responsabilidad, el cumplimiento, eso me lo llevo de ahí. Y lo malo, las decepciones que me llevé con la gente, que me las llevo en todos los momentos. Aquí en España he tenido unas complicadísimas, pero en Canadá, pues después de haber trabajado con tanta gente, empiezo a generar como amistades y terminan las amistades creyéndose el cuento canadiense. Y se creen el cuento canadiense y después vos no servís para nada y vos sos el malo del paseo y ese es un cuento muy complicado. Pero eso lo aprendí allá, pues eso lo aprendí, entonces me lo traje para acá, ya lo he entendido. Lo que pasa es que uno siempre piensa y confía en su gente, pero las decepciones que uno se lleva a Canadá de los latinos. O sea, yo tengo amigos japoneses, tengo amigos chinos, tengo amigos de la India. Con esa gente no he tenido ningún problema. Esa gente es una gente recta. Si uno quiere tener un amigo para toda la vida, la gente de China es una gente hermosa. La gente de Japón es una gente hermosa. Pero con los latinos aprendí que era un cuento complicado. Cuando el latino está afuera y se cree el cuento. No son todos los latinos. Digo los latinos, suena muy general, pero no, tengo excepciones. Y tengo muy buenas excepciones también. Pero la gran mayoría termina uno siendo el malo del cuento. Uno a veces le da la oportunidad a la gente de que cambie su vida, pero no entienden circunstancias en la vida. La gente, en general, mucha de la gente es muy narcisa. Entonces soy yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, pero no te entienden en muchas cosas que te pasan. Entonces, o que la vida cambia, o que las leyes cambian, o que no te creas el cuento de que porque ya tienes una calidad de vida, entonces ya cogiste el cielo con las manos. A veces uno sube como palma y cae como coco, y eso se los digo a todos. A veces uno sube como palma y cae como coco, pero la gente no lo entiende. La gente cree que es que uno siempre también se queda en esas partes de arriba, no. Ahí lo ven, uno sube y vuelve y baja y vuelve y sube, y la vida es así, es una montaña rusa. Entonces, tarde o temprano uno no sabe con quién puede contar. Tarde o temprano uno sabe si tiene que volver a pedir ayuda al que lo ayudó. Entonces, pienso que la humildad fue algo que saqué de ese país.
ser humilde y aprender a agachar la cabeza. Es muy importante. ¿Qué pasó en Canadá que te llevó a tomar la decisión de regresar a Colombia? ¿O qué pasó en Colombia que tuviste que volver? Qué buena pregunta. Bueno, después de 23 inviernos en Canadá, yo decido irme de vacaciones. Con mi pareja fuimos a Colombia. Resulta que estábamos en el cumpleaños número 90 de mi papá. Y mi mamá por la mañana se levantó y estaba en el pollo de la cocina o en el mesón de la cocina apoyada, y entonces le preguntaba: ¿qué te pasó? Estoy mareada, ¿por qué no nos llamas si estamos acá? Pues las mamás son las mamás y a ella le daba pena y que no sé qué. Entonces, ya viendo los años en ese momento, 90 de mi papá, 82 de la mamá, pues ya se tomó la decisión de no, ya es hora de estar con ellos. Ellos me cuidaron toda la vida. Ya es hora de devolver lo que me dieron. Entonces volvimos a Canadá y después de muchos diálogos pues decidimos volver a Colombia a pasar Navidad. Llegamos a Colombia a pasar Navidad el 23 de diciembre, el 22 de diciembre, el 21 de diciembre, el 23 se muere Lero. Estando solo en Canadá con uno de mis clientes que se queda cuidándolo a él en el apartamento, Lero se muere por un mal diagnóstico. Entonces mi pareja decide volverse para Toronto y empezar a organizar todo. Y después de haber decidido que íbamos a vivir con los papás, pero no en Colombia. Nosotros, después de haber viajado por muchas partes del planeta, decidimos que el día que nos fuéramos a vivir a algún lado, en el retiro o para lo que fuera, nos íbamos a vivir a Barcelona. Entonces se le propuso a los papás: nos vamos a vivir a Barcelona, vamos por ustedes, vendemos todo lo que hay en Colombia y nos vamos para España. Entonces se tomó la decisión y así fue. En febrero nos fuimos a vivir a Colombia. Mientras aplicábamos a las visas, nosotros aplicamos a una visa que se llama visa no lucrativa en España. Y vendimos todo. Gracias a Dios se vendió todo inmediatamente. Recogimos a los papás y nos vinimos a vivir a Barcelona. Entonces la decisión fue más por los papás, por estar con ellos, que los papás iban cada año a Canadá, pero el frío no era como muy bueno para ellos, porque entonces en noviembre, ellos llegaban en mayo, junio, julio así, y en noviembre ya no podían salir del apartamento, entonces ya estaban desesperados. Y pues nosotros vivíamos en un apartamento muy lindo, que era como una pecera porque era todo transparente, pero era diminuto, y pues estar ahí, mi pareja, mi mamá, mi papá, los dos perros y todo era como muy estrecho. Entonces, y el frío, decidimos no, vámonos a vivir a Barcelona. Los papás aprobaron, que eso va a ser una entrevista que le va a hacer a mi mamá, porque mi mamá es una mujer que emigró a los 84 años, va a cumplir ya, pero ella migró a los 83 años, a los 82 años migró a Barcelona. Entonces, y mi papá también de 90. Entonces, después de las entrevistas le vamos a preguntar a ver ella qué siente. Entonces, el cuento es que todo el cambio se dio más por los papás, por darles a ellos y pagar ya lo que ellos habían hecho por mí. Entonces, nos movimos todos para acá y acá estamos. ¿Cómo fue volver a tu país después de esa experiencia? ¿Fue un choque cultural a la inversa? Bueno, después de la experiencia de vivir en Canadá, volver a Colombia es un choque muy bravo. O sea, la gente le dice a uno: ay, sí, así. No. Es que cuando ya uno vive en Canadá, la seguridad es una cosa increíble. Increíble. O sea, es maravilloso. Sí hay robos como en todas partes y pasan cosas como en todas partes, pero en general el 99% de la seguridad es espectacular. Puedes caminar a la hora que sea, nadie se te arrima, es otro paseo. En Colombia, nosotros llegando, el choque cultural fue que en cuestión de los primeros 3 meses nos tocó ver 3 robos. Entonces era un cuento muy bravo, y el grito y la bala, y no salga con la billetera, y cuidado que le van a robar esos tenis y que no sé qué. Entonces uno se siente que yo me quedaba encerrado en mi habitación porque era muy complicado. Era muy complicado, y que no vayan a salir con esto, y que cuidado, y que vea ustedes con esas pintas de turistas, porque la verdad nosotros veníamos de Canadá de aguantar unos fríos intensos,
Yo viví temperaturas hasta de menos 60 pues en el norte arriba, en Toronto menos 45 era la regularidad, ya pues ha ido bajando, pero menos 30, menos 35 y llegamos pues en pleno febrero. Entonces el cuento era que llegamos a ir al trópico, a Medellín, a 40, 35, 30 grados, bueno, una cosa así. Entonces para nosotros era un calor, yo tenía 3 ventiladores, llegamos con Piruja, que es Piruja, y miren cómo es de peluda, y Piruja era un cuento para ella, entonces le poníamos ventiladores en el piso, o sea, era salir como que fuéramos unos turistas. Obviamente nos veíamos cual turistas, porque casi estuviera lloviendo y haciendo frío para la gente de Medellín, para nosotros era un calor impresionante. De hecho, para mí hasta el agua de Medellín cae caliente cuando llueve, pues eso es un... Pero eso no lo entendemos sino los que vivimos en Canadá y después no nos adaptamos a los climas tan tropicales, ¿no? De hecho, aquí en España el cuento es que estamos en invierno y pues yo estoy de Bermuda. La gente sale de chaqueta, de gorro, bufanda y todo el cuento y nosotros todavía estamos de Bermudas. Entonces, algún día nos adaptaremos, pero en este momento todavía no. Entonces, el choque cultural de que ya tus amigos no son tus amigos porque cada uno siguió su vida y pues ya cada uno está en su paseo. Entonces ya vos puedes ser el ídolo una semana, pero la semana todo el mundo tiene que seguir su vida, es muy comprensible. Y ya el día de la despedida, entonces ya todo el mundo quiere despedir, pero ya te vas, entonces ya listo, entonces ya se acabó. Y por ejemplo, el hecho de que a mí tocó, a nosotros tocó hacer dos trasteos. Toronto, de sacar todas las cosas de Toronto, llevarnos, mandar en avión, dejar todo guardado, después mandar todo en avión para Barcelona, ir a hacer el trasteo de Colombia, vender, regalar, el choque en Colombia de que cuando la gente se enteró de que nos íbamos, entonces todo el mundo quería todo lo de la casa gratis. A uno de mis mejores amigos se le regaló todo. Lo que se pudo, a un familiar, su esposa, se le vendió una parte, se le regaló otra parte, no pagó otra parte. Entonces el cuento es que terminas regalando media casa. A los que les vendí la casa también se les vendieron cosas de la casa, tampoco terminaron de pagar todo. Entonces entender esa honestidad de la gente, ya uno se queda como que, a ver, perdón. Eso desdibuja mucho, y el que muchos de los amigos, muchos de la familia tratan de tomar ventaja de tus cosas, no hay, o sea, es simplemente como que no, ¿sí me entiendes? Entonces el cuento es que hay unos choques muy bravos en ese cuento. Cuando uno va de otro país, como la gente de verdad cree que aquí la plata cae de las ramas de los árboles o que uno la barre, entonces la gente abusa. Tuvimos también un amigo de mi pareja que eran socios en un negocio y terminó también abusando de nosotros. Nos quedó debiendo plata, se quedó con parte de la mercancía, ahora la está utilizando. O sea, un montón de cosas que uno dice, a ver, ¿en qué parte se quedó la moralidad y la responsabilidad, al menos con la amistad de la gente? No la hay. En mucha gente, ¿no? En otras sí, pero no la hay. Entonces, el choque cultural fue muy, muy bravo, muy bravo. Pero bueno. ¿Sientes que el regreso fue un paso atrás o una oportunidad para redefinir tu camino? No, nunca fue un paso atrás. Siento que el haber vuelto a Colombia era algo que tenía que hacer moralmente por mis papás. Era algo que me debía a mí mismo después de tantos años de haber estado fuera, de haberlos tenido solitos. Entonces ya era el momento de cuidarlos. Como me decía mi mamá con mi papá cuando se enfermó, es que cambiaste tu vida y están, no, es que no importa, ustedes a mí me cambiaron el pañal cuando yo era niño, me enseñaron a caminar y a comer, ya es hora que me tocara a mí. Entonces lo hice con todo el amor del mundo, pues así de sencillo. Entonces nunca fue un paso atrás y pienso que la decisión de habernos venido para España fue un avanzar. ¿Y un avanzar en qué? En que en este momento estoy en el sitio que siento que correspondo, estoy en el sitio que siento que me hace feliz. Después de esa soledad de Norteamérica, Canadá, así como Estados Unidos, muy solo, la gente empieza a tomar su rumbo y todo el mundo sigue su camino y ya nadie existe para nadie, no conoce ni el vecino. En cambio yo sí, aquí conozco a todos los vecinos del edificio, aquí hay un chat, aquí hay un grupo, aquí nos conocemos porque los apartamentos del lado hacen mucha bulla o hacen rumba o lo que sea, pero nosotros no oímos nada porque estamos en un piso que es muy aislado, pero por lo menos en el ascensor se saluda a la gente. En Canadá es complicadito. La comida, la playa. Aquí en Barcelona pues tenemos la montaña, tenemos la nieve, si queremos ir a la nieve, aunque yo no quiero ir a la nieve bajo ninguna circunstancia.
Tenemos playa, brisa, mar, ciudades espectaculares, comida bacanísima. Entonces no pienso que fuera un retroceso, sino por lo menos un avance en lo que yo quería para mi vida, que se adelantó. Pues si me pudiera pensionar ya me pensionaba y viviría feliz aquí, pero por lo menos se adelantó lo que yo estaba pensando y estamos unidos, todos muy unidos, y eso me parece muy maravilloso. Entonces no, ningún retroceso, todo bien. ¿Cómo fue tu proceso migratorio esta vez en comparación con el de Canadá? Bueno, esta vez el proceso migratorio fue muy consciente, pues ya saben los motivos, los papás. Entonces tomamos la decisión de buscar un abogado de migración, que aquí le dicen gestores o abogados. Entonces buscamos una gestora maravillosa. Cuando ya me preguntan por ella es una persona espectacular. Ella es colombo-venezolana española. Y es espectacular, o sea, lo que ella te dice te funciona, te sale, es una persona que cobra lo justo, que hace unos procesos maravillosos. Entonces decidimos contactarla, yo la encontré, no sé por qué la encontré. Como siempre en mi vida encuentro ángeles y bueno, pues esta fue el ángel. Entonces ya nos dijo, vénganse así, 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 así. Entonces fue un proceso muy planificado, fue un poquito demorado, pero resultó. Entonces terminamos pues aquí maravillosamente. En un proceso no como el de Canadá, porque el de Canadá fue muy a las carreras y muy atropellado. Este fue muy concienzudo. Entonces llegamos con una residencia. Ya de hecho pues estamos esperando agosto para darles la buena noticia del otro, pero todo está muy maravilloso y todo ha salido no como esperábamos, pero ha salido. ¿Cuáles han sido las mayores diferencias entre vivir en Colombia, Canadá y ahora España? Clima, gente, cultura, economía y seguridad. Son las diferencias de los tres. En el clima, pues obviamente Canadá es un país con 8 meses de frío y 4 de calor, donde todo el mundo se vuelca a la calle, como se diga. Y Colombia, trópico, y España tiene las estaciones, entonces, pero no son tan frías como Canadá. Entonces el cuento ahí pues en el clima. En la cultura es muy diferente en los tres países. La cultura del colombiano es muy acogedora, muy de llegar a la casa a hacer visitas sin anunciar, muy de esa camaradería de familias, de amigos y de mucha cosa. Canadá es un país, Canadá es un país más solo, más de estar con tu pareja y si tienes mascotas, tus mascotas y de vez en cuando la gente. España es muy afuera, España vive afuera, los bares son afuera, la gente se reúne afuera, la gente come afuera, todo es afuera, entonces muy diferente. En la economía hay muchas diferencias, o sea, el manejo en Canadá, por ejemplo, el dólar, en Colombia el peso y aquí el euro, son economías diferentes, con precios diferentes. Una renta que en Colombia te puede valer, no sé, 1.000.000 de pesos o 2 millones, que serían, no sé, como 300 o 400 euros. En Canadá te puede valer el triple. Nosotros, por ejemplo, vivíamos en un apartamento que de un momento a otro ya valía 2.100 y cuando ya nos íbamos a ir lo iban a subir a 3.600. Mientras en Europa es un poquito más barato que Canadá. También la renta es un poquito costosa, pues. Uno paga entre una habitación de 600 a 900, un apartamento muy normal hasta 1.500, 2.000. Eso, y en Colombia pues una renta nunca te va a valer eso. La comida en Europa es muchísimo más barata que en Canadá. De hecho, pues una de las anécdotas fue que el primer mercado que hicimos para llenar la nevera de la casa nueva, el cuento era que yo pensé que nos habían cobrado mal y le dije a mi mamá, ya todos váyanse, yo pensé que nos habían cobrado mal, no porque me fuera a robar la comida, pero me pareció que era demasiado barato, entonces antes de que lo revisaran otra vez, bueno, chao. Y en Canadá, con lo que aquí se compran con 600 euros, pues yo lleno toda una nevera y toda una alacena y la casa completa de comida. En Canadá con 600 algo con 4 bolsitas del mercado a la semana. Y en Colombia pues 6 por 4, 24 con 2,5 millones, pues claro que merco para regalar, pues, ¿cierto? Pero igual también se gana en euros, se gana en dólares y se gana en pesos, entonces hay que hacer el equilibrio de la balanza. Cuando uno dice en Colombia que uno paga una renta de más de 1.000 euros, entonces ellos dicen 4 millones de pesos, no está tan nadando en la plata, pues no. El cuento es que aquí se gana, por ejemplo, el salario mínimo en España, en Barcelona, está en este momento en 1.300 y pico, acaba de subir, si no sabían, los que no sabían, acaba de subir. Entonces, pero la renta vale 1.000, más de 1.000, entonces la gente vive apretada, entonces hay que tener dos trabajos en la casa, entonces es complicado. Mientras en Colombia
la calidad de vida es un poquito más barata, entonces pues es más fácil vivir. Vamos a hablar del idioma. En Canadá se habla inglés, en Colombia se habla español, como se dice allá, y aquí pues se habla castellano, que es el mismo castellano en Colombia y aquí, pero pues sus modismos y sus variantes y todo el cuento es diferente. La seguridad es otro cuento, pues en Colombia es más complicado. Hay robos en todo momento, hay atracos, hay muertes, hay robos con violencia, ta, ta, ta. En Canadá no es tan así. Canadá es un poquito más tranquilo, más suave. Pues hasta se te pierde el teléfono y te lo devuelven. En España está complicada la seguridad. No en robos con violencia, pero sí te arrebatan el celular. A mí me acaban de robar el celular hace 15 días. Estaba buscando a un amigo que está en una estación y tenía el celular, le estaba texteando dónde estás y pasaron una patineta y chao. Aquí no se dice patineta, se dice patinete. Entonces pasaron un patinete y me arrebataron el celular y chao, tal vez. Entonces me dice el policía cuando fui a poner la denuncia que el robo de celulares iba en este año, y apenas estamos en febrero, iban 2.700 celulares en Barcelona. 2.700 celulares robados. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay mucha gente de África, no va a decir los países, pero hay mucha gente y lo que hacen es que los llevan de aquí, como de aquí pasar pues a Marruecos es súper fácil, se los llevan y allá sí los pueden habilitar. Entonces hay una mafia de celulares, pero nunca te roban con violencia porque ellos saben que un robo con violencia implica cárcel y deportaciones y todo eso. Entonces no, ahí es que estar muy atento y no dar papacha. Yo digo papacha. Hay como esas diferencias, si se me pasó alguna, perdón, pero eso es más que todas las diferencias entre los tres países. Yo ando feliz aquí. Pásame lo que me pase, ya me han robado 2 veces, este es el segundo robo, me robaron un reloj caro, con un bailecito, ni cuenta se da uno, y entonces chocale, y de pronto, y se llevó el reloj y uno queda gringo. Pues eso sí fue con violencia, porque sí me di cuenta, pero no podía soltar la piruja, entonces, bueno, ya pasó. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación en España, tanto a nivel personal como profesional? Bueno, mi proceso de adaptación en España ha sido normal. Ha habido cosas complicadas y cosas buenas. Cosas, ¿cómo fue? Nosotros llegamos a vivir a la casa de una amiga donde vivimos mucho tiempo, íbamos por 15 días y terminamos en mes y medio. Vivimos en la sala, una familia maravillosa, gracias Lee, gracias a todos, de verdad, qué maravilloso, o sea, fue una estadía maravillosa, gracias a Dios contamos con esta familia que nos recibió. Ha sido una cosa maravillosa pues el tener el apoyo de alguien aquí. Uno siempre debe llegar con un apoyo, porque llegar así como a la loca es complicado. Lo que pasa es que a veces las familias te apoyan y a veces te apoyan muy poquito tiempo, porque quedarse también en una casa más de 8 días, todos sabemos que uno ya huele horrible, pero bueno, a nosotros nos tocó. Lo que pasa es que España es un cuento muy diferente a todo. O sea, aquí para empezar, Barcelona, Cataluña, el cuento es que los horarios son muy distintos, entonces uno se tiene que adaptar. En Canadá el horario era de 9 de la mañana a 3 y media, 4 de la tarde y se acabó todo. En Colombia también es como 7 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 6 de la tarde. Aquí no. Aquí es a las 9 de la mañana abren todo, a las 12 una están cerrando todo, a las 4 vuelven a abrir y a las 9 de la noche cierran todo, entonces uno se tiene que adaptar. Para mí ha sido muy bacano porque como yo soy vampiro, yo de noche duermo, entonces cuando yo me levanto a las 3 de la tarde me arreglo y a partir de las 4 todo está abierto, entonces puedo hacer todas mis vueltas, excepto los bancos. Aquí el cuento con los bancos es también muy chistoso porque el cuento de un banco es que aquí el banco abre a las 9 de la mañana, cierra a las 12 y ya, y nomás así se acabó. Los viernes aquí casi todo se muere después de las 12 del día, ya las oficinas, las vueltas y todo, ya no hay. Entonces esa adaptación a los horarios, esa adaptación a que el español, por ejemplo, en Canadá la gente te entrega las cosas en la mano, en Colombia también, aquí en España la de vuelta te la tiran o cosas así, uno como que al principio es un choque cultural muy bravo, y el adaptarte a que el español habla con palabras groseras, pero para ellos es normal, entonces uno tiene que adaptar. Para mi mamá, cuando le dicen, estamos en el hospital y le dicen a como para allá, entonces la mamá como que perdón, entonces cierto, pero cosas son muy normales y que de pronto a uno ya le empiezan a donar chistosas y uno se empieza a adaptar a los modismos, a que también se habla catalán. Entonces en Cataluña se habla catalán, entonces a veces uno se siente como que te están sacando de la conversación, pero no, uno se tiene que adaptar. Ellos no se tienen que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a ellos porque yo llegué a vivir acá, ¿no? Entonces aprender catalán y todo ese cuento es otro paseo. Pero
el proceso de adaptación fue muy lindo porque contamos con esta familia. Después el proceso de encontrar casa es un cuento muy complicado. O sea, si alguien viene para acá, el proceso de encontrar casa es muy difícil, y muy difícil es muy difícil. Y que los precios han estado subiendo, y más porque a Barcelona le llegan 20 millones de turistas al año. Entonces aquí hay los Airbnb, las rentas de temporada de verano suben impresionantemente. O sea, nosotros vivíamos en un apartamento muy normal, pues muy bueno, pero muy normal. Y resulta que nos tocó salir del apartamento porque cuando era la temporada de verano, el apartamento pasaba de la normalidad a valer 690 euros diarios. Entonces, pagar 20.000 dólares de renta, pues obvio no. Entonces, eso era en Sitges, que es a 25 minutos, 30 minutos de Barcelona. Y es un sitio turístico donde en verano eso es lleno de gente porque es hermoso. Pero en invierno no pasa absolutamente nada, entonces por eso uno pagaba unos precios más normales. Pero las rentas, conseguir renta acá sin una documentación adecuada es muy complicado. Eso nos pegó mucho. Que por ejemplo también la gente sale a vacaciones de verano, entonces entre julio y septiembre no hay como rentar porque las agencias de renta están cerradas. Entonces nosotros pensábamos que llegamos en agosto, rentábamos y ya, chao, y empezamos una vida normal. Pues no, nos tocó rentar un apartamento, un Airbnb, después buscar el otro, pero para rentar tenés que tener 3 nóminas de trabajo o tenés que tener a alguien que sea tu codeudor. Es un cuento complicado. O sea, el que venga sin una planeación estratégica correcta o que venga a buscar trabajo sin un NIE, sin un papel, muy complicado. Entonces yo les ayudo con cosas pues de ese estilo, pero es un cuento. Ahora por ejemplo la ley de refugio, el que venía del refugio acá ya no puede, ya los que estaban refugiados les tocó cambiarse, les tocó renunciar y pasar a otro tipo de cosas. Entonces los procesos son distintos y para rematar los procesos son demorados. O sea, ellos no te dan una fecha y un proceso puede durar de un mes a un año y hay que esperar. Entonces el que viene sin un colchoncito económico es muy complicado. Y toca esperar y toca adaptarse, no hay de otra. La comida sí es indiscutiblemente maravillosa. O sea, como le dije yo a Javier en la entrevista, en Perú es deliciosa la comida, pero en España también es maravillosa. Yo me deleito con mis jamones serranos y mis cosas porque aquí es muy bueno. De hecho, aquí el que le guste el chorrito, hay vinos desde 82 centavos. Hay vinos muy costosos o muy caros o muy promedio, pues que pueden estar entre los 20 y 50, 20 y 30, una cosa así, porque yo pues no tomo. Entonces, pero la gente aquí, el vino es el gran acompañante, la cava, el vermut y todas esas cosas son muy del mercado, pues las venden en los supermercados, cosa que en Canadá tampoco. En Canadá es en el liquor store que maneja el gobierno, en Colombia también las venden en la calle, pero aquí lo que controlan es el cigarrillo. Como en Canadá también el cigarrillo lo venden solo las tabacaleras pertenecientes al gobierno. Aquí también, no es como en Colombia que lo venden en la tienda de la esquina y te venden uno o dos, pero no, aquí hay que comprárselo al gobierno y no venden sueltos, pues como dicen por ahí. Para que fume también entiende eso. La libertad cultural, el que la gente trans, gay, bi, todo ese cuento, aquí es completamente aceptada, entonces aquí es muchísimo más fácil. Entonces, eso, el venir con la homologación de los títulos también es muy importante antes de salir. Si los pueden homologar antes de salir sería maravilloso empezar con el proceso, porque venir aquí sin un título es venir a trabajar en construcción, en limpieza. Y aquí el trabajo para cuidar ancianos y eso es para mujeres, no para hombres. Entonces la gente viene con esa idea, hoy cuido a un viejito y ya. O sea, hay que, antes de salir, por favor, consulte. ¿Sientes que España es tu destino final o aún te queda camino por recorrer en otros países del planeta? Yo siento que España es mi destino final. Siento que de aquí es muy fácil viajar a cualquier parte del planeta. Siento que el pasaporte español como ciudadano te da la posibilidad de tener unos pasaportes, el segundo en este momento más poderoso del planeta. El que uno coge un avión, un tren, el carro de aquí pasa a cualquier país de Europa en cuestión de horas. Viajar aquí es súper barato, por 40, 50 euros estás montando un avión y te vas de aquí para Francia, te vas de aquí para Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica o cualquier parte. Entonces a mí eso me encanta,
porque uno aquí puede viajar. Yo pues en este momento no, porque hemos tenido cosas con el papá, se murió, la mamá está en este momento con una cirugía pendiente, entonces no la podemos dejar sola o salir de viaje pues todos y no. Entonces estamos como en ese proceso, pero ya casi se va a dar. Entonces eso me encanta, que mi destino final sea esta es la base y este es el sitio donde quiero seguir y terminar. Uno nunca debe decir no sé o no más, pero pienso que sí, pienso que este es el destino final. Final Destination. Has pasado por varias migraciones. ¿Qué lecciones de vida te ha dejado cada uno? Reconocer que los migrantes somos personas muy valientes, que los migrantes somos personas que no nos quedamos con la intriga de ¿será que si me hubiera ido lo hubiera logrado? No. Los migrantes, después de mi primer proceso migratorio que fue a la fuerza y este que no fue a la fuerza, entiendo que cuando uno toma la decisión de migrar es porque realmente, a mí alguien me dice, porque No se quedó en su país, allá, tan lindo, tan maravilloso. a veces el alma le dice a uno, quiero volar a otro lado, o sea, a mí me pusieron allá porque allá nací, pero uno normalmente, bueno, los que migramos normalmente siempre hemos tenido en la mente eso de salir. Yo quería salir, no para Canadá, para Estados Unidos, pero bueno, las cosas se dieron así. Y ahora no quería Canadá, quería España y las cosas se dieron así. Entonces pienso que es el tomar la decisión, el que la lección de vida que yo aprendí con esto es, primero con la gente que he conocido, ha sido gente encantadora, maravillosa, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso donde conozco 3 culturas diferentes. Bueno, conozco muchas, pero he vivido en 3 culturas diferentes, con 3 procesos distintos, donde la vida me ha mostrado cosas maravillosas, gente maravillosa, países maravillosos, paisajes maravillosos. Yo tomo muchas fotos, entonces tengo muchas fotos en Instagram. Ahora con la bajada del teléfono me di cuenta que tenía 45.000 fotos acumuladas, entonces bueno, voy a ir bajando fotos y haciendo cosas, pero el hecho de que no me quede con la intriga es una cosa muy importante, entonces no se queden con la intriga. Salgan, si lo sienten del corazón y del alma, pero planificando. ¿Crees que la migración ha influido en tu identidad y forma de ver el mundo? Buena pregunta, sí. Creo que la migración ha influido en mi forma de ver el mundo y en mis procesos personales de identidad, culturales, en todo ha influido. Creo que me ha hecho madurar con cosas a la fuerza, con actitudes de gente que no me esperaba, con actitudes de gente maravillosa y de gente no tan maravillosa. Creo que he conocido la humanidad, creo que he probado cosas en lo alimenticio que han sido maravillosas. Mi forma de ver el mundo migrando tantas veces, sí, claro que ha cambiado. Cambia hasta en la forma de relacionarte con los procesos migratorios en las aduanas, ¿no? La aduana de Colombia es muy diferente a la aduana de Canadá, a la aduana de España. Desde ahí empiezan como los choques culturales, la forma en cómo te tratan, el lenguaje, el idioma es un cuento muy maravilloso. El haber aprendido el inglés muy bien en Canadá creo que me abre las puertas para otro tipo de cosas que estoy en este momento haciendo. Entonces creo que el inglés es una cosa muy buena en el planeta, porque en el planeta se habla inglés, ¿no? Hay mucha gente que cuando se va para Canadá se va para Quebec a hablar francés y pienso que el francés de pronto corta un poquito el proceso cuando ya querés salir al resto del mundo, ¿no? Porque pues francés se habla en ciertas partes del mundo, pero pues más en Quebec y en Francia y bueno, en partes de África, pero realmente el inglés es el idioma universal, entonces te abre muchas puertas, eso le agradezco mucho a Canadá. Y el llegar a España con el castellano es una cosa muy bacana. El manejar el mismo lenguaje, el que nos entendemos, el que puedo hablar, puedo pelear, puedo decir lo que se me ocurra y me están entendiendo a la perfección, me parece maravilloso. Claro que en inglés también peleo muy bien, pero el cuento es que la percepción del planeta cambia cuando uno mira hacia afuera. Medellín es una ciudad rodeada por montañas y la gente se queda como atrapada y se vuelven muy regionalistas, muy territorialistas, pero el abrirse y el expandir su horizonte es una cosa muy importante y a mí me pasó gracias a la vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando migrar y no sabe si tomar o no la decisión? Me vuelvo repetitivo en el consejo. Cuando tengan la decisión no se queden con la intriga, pero busquen a alguien, busquen asesoría, no se vengan a la loca.
El cuento es no venirse con los ojos vendados, sino venir a explorar, pero con un camino determinado. Si venís con tu refugio, de hecho, venís con el refugio bien probado, venís con el refugio ya listo, que no sea sino presentarte todo el cuento. Claro que aquí pues para refugiarte, que es un cuento muy complicado, hay que pedir una cita que se demora meses en que te la den. Pero si venís como estudiante, también venís ya con tus procesos de estudio, con tu casa lista, con la renta lista, con la habitación lista, con el colchón listo. O sea, siempre vengan con un plan muy definido. No se vengan a la loca, ni porque fulanito me dijo que me viniera y que aquí me va a ir súper bien. No. Y cuando vengan a los procesos, no renuncien a la gente que les ayude. Que mucha gente empieza a conocer a Pepita Mendieta en diferentes ámbitos, entonces empieza a dejar guiar por esos, pero hay gente que realmente sabe este cuento y la gente de la calle no. Conozco dos casos de dos personas que conozco, y es que me dijeron, no se dejaron guiar y les fue mal. Entonces, como les he dicho, no todo el mundo le va bien, entonces pilas con eso. A veces se toman decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas te llevan a cometer errores, entonces pilas con esos errores. Pilas, si hay alguien que de verdad los está ayudando, déjense ayudar. Si es profesional y si es alguien que sabe este paseo, déjense ayudar. ¿En qué estás trabajando actualmente y qué proyectos tienes en marcha? Actualmente estoy trabajando en este proyecto que es mi página de YouTube. Quiero ayudar a la gente con consejos prácticos, con entrevistas, con casos clínicos, como que vean lo que yo vivo, lo que hago, las entrevistas de la gente, que vean muchos puntos de vista más en el proceso migratorio de España y como lo que le pasa a la gente y sus puntos de vista. Eso me gusta. Por eso estoy entrevistando a gente. Por eso Ricardo me está entrevistando a mí, porque quiero que vean también quién soy y para dónde voy. Y tengo en mente un negocio que pronto va a dar sus frutos y pronto van a nacer. Y después les contaré. Pero ya casi nace un proyecto que les va a gustar. Y cuando vengan a Barcelona, les va a gustar el doble, como dicen por ahí. Entonces, en esa ando y en esta página no. Y empecé con TikTok. Pero resulta que TikTok, cuando pasé mi cuenta, traté de pasar mi cuenta de Canadá a España y no me deja. Porque España puso un veto para los adolescentes en TikTok. Entonces, si la abrís de aquí, sí, maravilloso. Pero si la traes de afuera, no. Entonces, no pude. Entonces, ya por eso estoy dedicado a YouTube. Que gracias a Dios me abrió la puerta. Y con mi otro canal, Amigo Mano de Inmigración, fue maravilloso. Entonces, yo sé cómo manejar YouTube. Y pues al día de hoy, precisamente hoy, llegamos a los 2000 seguidores en este canal de YouTube. Me escuchas todo el nuevo, entonces soy muy agradecido. Ya pronto voy a empezar a hacer mis lives y mis cosas para que la gente vea qué es lo que realmente hago. Tengo una página web que es esta, que se llama escuchastodenuevo.com, donde tengo contacto con mi oráculo y hago registros acásicos, hago registros universales, hago numerología. Estoy terminando de escribir un libro. Ya, bueno, de escribir un libro no, ya lo escribí, ya escribí dos, pero en corrección se quedó uno, ahí está como el de migración más o menos. El otro ya está casi listo, que es de numerología y todo el cuento para que la gente la aprenda a hacer sola. Y bueno, en esas ando y ando con muchos proyectos al mismo tiempo, ando muy ocupado, pero muy bien, muy contento. ¿Qué es lo que más te apasiona hoy en día de tu trabajo? Lo que más me apasiona es ayudar a la gente. Me gusta ayudar, me gusta que la gente tome decisiones correctas, me gusta. Yo perdí mucho el contacto con mi oráculo porque peleé mucho con eso, pero se volvió a dar. Entonces estoy aceptando lo que viene. ¿Y qué hablo? La gente me pregunta qué es el contacto con el oráculo, qué es una bruja o qué es el cuento, ¿no? Yo desde muy adolescente, como decían por ahí, veía gente muerta. Entonces yo peleé mucho con eso, con las energías y con las cosas que sentía. Pero ya llegó un momento en que dije, no, ya, pues aquí, hagámosle. Y empecé otra vez. Entonces en esas ando. Y el ayudar es lo que me motiva. El que la gente con una frasecita, un short, entienda que lo más importante del planeta son ellos. Que lo más importante del mundo soy yo. Y que yo puedo llevar una vida buena, muy buena. Siempre y cuando yo quiera. Porque uno sabe todo, uno sabe para llevar una vida buena que tengo que hacer, uno sabe para llevar una relación buena que tengo que hacer, uno sabe para vivir bien qué tengo que hacer, para encontrar un trabajo uno sabe qué tiene que hacer. Entonces el proceso de escuchar lo que pongo en el canal
con que le ayude a alguien, me parece maravilloso. ¿Cuáles son tus próximos objetivos, tanto a nivel personal como profesional? Mis próximos objetivos son que el negocio ruede como quiero que ruede, que la página nunca pare y que mi vida llegue a donde quiero que llegue, que es tranquilidad, paz, tranquilidad y amor y ya. O sea, el cuento es que aquí yo con irme a sentar en la playa en tranquilidad y ver las olas, escuchar el mar, entonces vivir en tranquilidad, sin mucha cosa. Ya el cuento de las cosas pasó, ya viví lo que quería vivir, entonces ya es estar conmigo, con mi familia y con los amigos que quieran estar conmigo, tranquilo y en paz. Eso es todo. ¿Y nos puedes contar cuál será ese negocio del que hablas? Ese negocio del que hablo es un negocio que les va a gustar mucho. Tiene que ver con algo pequeño que es encantador y en todo el planeta encanta. Entonces sé que les va a gustar, no se preocupen, que más tarde que temprano les voy a contar qué es y les voy a hacer publicidad aquí mismo en el canal para que vengan y lo disfruten. Si pudieras hablar con el Ricardo que comenzó este viaje hace años, ¿qué consejo le darías? El Ricardo que empezó este viaje migratorio hace años, ¿qué consejo le daría? Primero, no confíen en todo el mundo. La disciplina es una cosa muy maravillosa. El ser disciplinado en la vida te lleva a triunfar. Uno tiene que ser disciplinado en todo. La disciplina es maravillosa. El orden y la puntualidad también son maravillosos. Y el orden me refiero a que si vos decidís, por ejemplo, crear un canal, es trabajarle al canal sin descanso. Tarde o temprano los frutos se ven. Si vos decidís ser el mejor limpiador del planeta, es ser el mejor limpiador del planeta. Si decidís ser el mejor recogedor de basuras del planeta, es ser el mejor recogedor de basuras del planeta. Pienso que cada profesión, mientras haya disciplina y perseverancia y constancia, bueno, perseverancia y constancia es lo mismo creo, pero mientras haya eso, todo funciona. Entonces, no paren. Sigan haciendo lo que están haciendo, pero háganlo desde el corazón y que lo que hagas no sea un trabajo obligado de que digas, ay, otro día me tengo que levantar. No, sino que no veo la hora de levantarme para seguir con el cuento, porque es que, cierto, eso es muy importante. Que sea una cosa que disfrutes enormemente todos los días de tu vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el amor a lo largo de tu vida? Uy, mi experiencia en el amor a lo largo de mi vida, bueno, mi experiencia en el amor realmente empezó como a los 20 años, 19. Fue una experiencia maravillosa, también me tildaron de muchas cosas malucas. He tenido 5 parejas. De esas 5 parejas con amor total, 2. De las otras aprendí que hay que conocer muy bien la gente antes de tomar decisiones trascendentales. El vivir con alguien también implica conocer a la persona. No es en el noviazgo, es en la convivencia. Y que el amor que me enseñó mi mamá y mi papá desde niño, dar todo lo que uno tiene que dar y darlo con amor es lo más maravilloso, sin egoísmos. O sea, si estamos en pareja, compartimos el salario, compartimos la casa, compartimos los gastos, compartimos todo. Porque es que yo manejo mis cosas y tú manejas tus cosas. Me parece como que entonces sigamos de novios, cada uno en su casa, y tenemos una relación de tú en tu casa, yo en mi casa, y compartimos y maravilloso. Pero cuando ya se decide convivir, el proceso de convivencia together, juntos, es otro cuento, pues, ¿cierto? Es otro paseo. Entonces, con generosidad con la pareja y con entrega total. Pero mi experiencia en el amor, tuve 2 experiencias maravillosas. Hoy estoy viendo la experiencia más maravillosa de mi vida, pero en las anteriores, pues ni llegué a conocer del todo a las personas. Apenas, como cuando estaba afuera, que ya la gente toda sabía que estaba pasando menos uno, a mí también me pasó. Entonces, paso a paso, las cosas no son aceleradas, hay que conocerse paso a paso. Es muy importante. ¿Cómo es el amor en esta etapa de tu vida? En esta etapa de mi vida veo el amor de una forma diferente, de una forma ya más madura, no siendo el adolescente que quería todo ya y bueno, era otro cuento distinto hace años. Hoy lo vivo de una forma plenitud, vivo feliz. No me cambio por nadie, encontré la persona perfecta para mí. Así somos un acople maravilloso, no tenemos una sola discusión, todo el diálogo. El mismo consejo que le doy a todo el mundo es: no se acuesten
con alguna cosa por resolver, porque en esa noche uno piensa miles de cosas, uno resuelve y ya, y se acuesta tranquilo. Entonces así, con el diálogo en pareja, todo funciona. Y a nosotros nos ha funcionado todo maravilloso. Entonces, en este momento de mi vida estoy viviendo los 13 años más maravillosos que haya podido vivir un ser humano. Estoy completamente enamorado, lleno y feliz. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles han sido las amistades más significativas en tu vida y por qué? Bueno, las amistades más significativas en mi vida han sido construidas en varios momentos de mi vida, ¿no? En la adolescencia, en la infancia, en la madurez o adultez y bueno, en lo laboral también. He tenido personas maravillosas a mi lado. Entonces yo creo que de cada parte, de cada etapa, uno saca gente. Hay gente que se monta ese tren de la vida y hay gente que se baja en la estación, hay gente que vuelve a entrar, hay gente que se vuelve a bajar. He dado oportunidades, pero cuando ya la traición es muy brava, ya pues no. Pienso que no, cuando ya la traición se va en contra de tu familia o en contra tuya o en contra de ella, creer en alguien ya es muy difícil. O sea, después de que ya te mienten una vez uno dice ya, ¿cómo creo? O después de que te maltratan o hay un cuento bravo en cuanto a lo emocional, uno dice no, ya no más. Entonces, como soy honesto y trato de entregar lo mejor de mí, primero no esperaba, ya sí espero. Hay alguien que me dijo, no, es que uno no va a esperar nada de nadie. Sí, uno sí va a esperar lo que da, por lo menos. Y el agradecimiento es una cosa maravillosa. Entonces, yo doy mucho, espero recibir mucho. Si yo doy poquito, espero recibir poquito. Pero ahora pues ando realmente pensando en mí. O sea, si a mí me dan, yo doy. Si no, pues no. Y ya. Pienso que es una forma muy práctica de vivir. Entonces, como puse en uno de los videos del canal, y aquí se los dejo, el bastón. Uno sirve de bastón, pero cuando ya la gente no necesita el bastón lo tiran a un lado y chao, y ya se acabó. Entonces es la forma en la que es lo que realmente hace que uno dé o no con amor. Yo siempre doy con amor. Entonces ya estoy dispuesto a recibir. Que primero yo era el que daba y daba y daba y daba y daba y daba, entonces ya no. Ya también estoy dispuesto a recibir porque ya entendí que la vida es un equilibrio. Y así como el teléfono también funciona de aquí para allá y de allá para acá, yo también. Uno llama y no te contestan, esperas que te vuelvan a llamar, pero entonces llamar y secar al otro, pues no. Hay que aprender esa etapa en la vida también. De todas las amistades que cultivé, los puedo contar con los dedos de la mano. Entonces, pues los que han sido constantes. Es complicado, pero así es. No son muchos, son pocos los elegidos. Hay amigos persistentes, hay amigos... yo le dije algún día a alguien que los amigos son para determinadas cosas. Uno tiene amigos de viaje, uno tiene amigos de comida, amigos de diversión, amigos de rumba, amigos de muchas cosas. Pero los amigos que están en las buenas y en las malas es donde realmente se conoce el que es un buen amigo. Entonces, y el amigo que te hace cosas malas, pues realmente no era tan amigo, ¿no? Porque hay cosas que no se hacen en la vida. El agradecimiento es una cosa muy importante. Entonces, a veces renunciar a cosas que uno le haga malas a las personas por el simple agradecimiento sería una cosa bacana. El perdón dentro de los amigos también debe existir. Y bueno, aquí estoy dispuesto para lo que necesiten. Y estamos en el proceso de construcción, porque uno va conociendo gente que va haciendo procesos de construcción de vida, y en esos procesos de construcción de vida puedes encontrar grandes amigos que realmente se convierten en familia. Yo pienso que la familia también se escoge, la familia a uno lo imponen, uno nace en una familia y esa es tu familia para toda la vida. No, hay familias que pueden ser escogidas dentro de la gente que vos tenés a tu alrededor. Entonces, de esos amigos que yo digo que tengo en mi mano, son mi familia. Entonces, saben que son mi familia. Muy especial, muy especial. Aquí, por ejemplo, hemos conocido mucha gente. Hay otra familia que se convirtieron en parte muy fundamental de nuestra vida y en este momento estamos construyendo una relación de familia. Sé que va a llegar a ser grande, eso espero, y a todos mis amigos los quiero mucho. ¿Cómo combinas tu experiencia y formación con lo que haces hoy en día? Bueno, yo combino
todo lo que he aprendido en la vida, todas las carreras que he estudiado, todo lo que he hecho en la vida me ha servido para una cosa. Uno dice que no le sirve, que perdí el tiempo, que yo para qué me puse a estudiar esto, que eso no me da para... Lo que pasa es que yo quedé muy desubicado cuando mi mamá me dijo no vas a estudiar aviación porque no te la voy a pagar, porque te vas a matar o vas a terminar siendo alguien del cartel aquel, ¿cierto? Entonces, pues no me pagó, yo quedé en un desubique porque yo ya estaba listo para eso. De hecho, antesito de terminar mi carrera, mi bachillerato, yo ya había hecho la inscripción, yo ya tenía todo listo, no se pudo. Bueno, entonces pienso que todo lo que estudié me ha servido. O sea, la tecnología de sistemas para manejar los computadores, que para hacer la edición, que para hacer no sé qué más cosas, que para manejar tecnología, la psicología me ha servido para muchas cosas, para todo. Los trabajos en procesos de selección de personal, la carrera que hice en Canadá, yo soy consultor de inmigración en Canadá del CDI College. Eso me sirvió para trabajar con refugios, todo me ha servido. Entonces, cuando a mí alguien me dice, Es que mi hijo ya no quiere estudiar eso y se va a pasar. qué bueno, o sea, uno tiene que buscar muchas cosas. Además, toda la gente que conocí en todas las universidades, con eso hice un networking y conozco mucha gente, ¿no? Cuando mi pareja fue a Medellín conmigo por primera vez, me decía, pero ¿qué es esto? O sea, a mí me saludaba a todo el mundo, entonces yo llegaba a un centro comercial y yo ¿por qué conoces tanta gente? Porque toqué muchas entidades, porque estuve en muchos colegios, en muchas entidades, en muchos trabajos, entonces todo eso me sirvió para alguna cosa. Entonces, no piensen que tantas cosas que uno toca en la vida se quedan ahí, ¿no? A uno le sirve todo para todo. Siempre hay algo que te va a servir para algo. ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de esta nueva etapa? Lo mejor, bueno, aquí también tengo parte de mi familia de Colombia, son el tío y la abuela de mi hijo, que son mi familia acá. Mi familia pues realmente lo que nos une, somos familia, entonces ha sido muy bacano contar con ellos. En lo mejor también podemos hablar de la comida, me parece que la comida aquí es muy rica. El proceso del idioma, que hablar el mismo idioma también es una cosa que facilita mucho. Más que en Canadá, porque cuando yo llegué era adaptarme a un what's going on. Yo decía, ¿qué está pasando de qué? Y era un saludo. Entonces, como que ese proceso del lenguaje también ha sido un cuento complicado, pero ahora lo veo como un cuento bacano. Entonces, todo bien por ese lado. Y en cuanto a lo peor, de pronto la lentitud en los procesos de España, en cuanto a los procesos migratorios, y que uno tiene que esperar y esperar y esperar y esperar, y a veces no pasa nada. O para rentar una casa y eso, el que España se toma su tiempo para todo. Entonces, yo adaptarme a ellos, porque en Canadá pues uno va a rentar una casa en cuestión de segundos está lista, o vas al banco 24 horas, o el banco funciona los domingos, aquí no, o el mercado está cerrado porque ya, entonces hay cosas que uno se tiene que adaptar, no es que sea lo peor, pero en el proceso adaptativo uno se lleva muchas sorpresas, entonces eso ha sido como un cuento complicado. Pero en lo mejor, pues tener familia, tener amigos y tener un soporte emocional aquí es muy maravilloso. ¿Por qué elegiste España para esta nueva etapa de vida? Bueno, realmente cuando nosotros viajábamos por el planeta, un día vinimos a Barcelona y en ese mismo viaje estuvimos en Grecia. Yo quería vivir en Grecia, amo Grecia, no sé qué, hay un imán que me atrae de esa cultura, pero pensando ya después con lo de la mamá, yo decía, ¿y cómo vamos a un médico hablando en griego? Porque una cosa es viajar y hablar en inglés, es muy fácil, pero cuando ya estás en el mundo real, tener que ir, por ejemplo, al médico a explicarle en griego que te está doliendo el hueso, como que había que aprender griego, otro alfabeto, otra lengua, otras fonías diferentes, entonces no, nos tenemos que ir a Barcelona, entonces ya sentados en el aeropuerto, porque pensábamos hasta vivir en Santorini, pero imagínense ahora con los terremotos y eso, entonces no menos. Entonces, sentados en el aeropuerto en el Prat de Barcelona, yo vi el atardecer en el mar, y ese sol se reflejó en el mar, y esa era como la señal, es aquí. Entonces, es aquí. Por eso se tomó la decisión, entonces quedarnos en España es una cosa maravillosa. ¿Qué esperas de este país a nivel personal y profesional? Pues yo de este país a nivel personal y profesional no espero mucho, porque el que tiene que dar soy yo. El país ya está listo, el país funciona. El que tiene que dar todo de mí soy yo para el país. Entonces, ¿qué espero? Que yo sea la persona que ellos quieren que yo sea, que pague mis impuestos, que cumpla las normas y que esté perfecto en el país. Y que mi negocio pegue.
que les guste lo que yo hago y que sea maravilloso para el país contar con alguien colombo-canadiense que vino a sus tierras, no como dicen todos a reconquistar, sino a abrirles la posibilidad de conocer otra persona más como inmigrante que cumple sus normas y que se adapta a su país. ¿Cómo te ves en España dentro de 5 o 10 años? Bueno, yo en España me veo como... A 5 años me veo como un ciudadano español cumpliendo mis normas, mis reglas, como un buen empresario, y me veo trabajando. Y dentro de 10 años, pues ya quiero estar retirado, yo no sé, yo me quiero retirar rápido. A mí siempre que me preguntan que cuántos años querés tener y que no cuente los años, no, la verdad, yo ya quiero tener 65, ya no veo la hora, yo me quiero retirar, yo no quiero hacer nada más, disfruto lo que hago, pero mi ideal sería estar en una lancha, en un yate, no sé, estirado en el mar, mirando el atardecer todos los días de mi vida, y ya, eso es todo lo que quiero hacer. Entonces, en 10 años, ojalá tener la posibilidad de uno retirarse bien y salir del cuento. Dicen que las grandes empresas se forman después de los 45, 50, 60, entonces eso es lo que quiero. Que mi empresa sea una empresa muy grande, hacer franquicias por todo el planeta y que se acuerden de mí y digan, ah, este era el man que quería tirarse en la playa, eso es lo que voy a hacer. Entonces eso es lo que quiero hacer y ya. Mirar los atardeceres y tomar fotos como loco, fotos, todas las fotos que se puedan. Ahora pues estoy estrenando, no puedo decir la marca, pero un teléfono que tiene una cámara que me tiene descrestado, entonces no la hora de empezar a salir a hacer fotos y a mostrarles en mis canales lo que veo, porque me gusta que la gente vea lo que yo veo. Si pudieras definir tu futuro ideal en una frase, ¿cuál sería? Un futuro sereno y pleno donde cada atardecer refleje la paz interior que estoy buscando. ¿Cómo comenzó tu aventura en las redes sociales? Mi aventura en las redes sociales empezó en la pandemia. Yo estaba desesperado, encerrado para rematar, pues yo soy como claustrofóbico, entonces yo no había nada más que hacer. Salíamos a pasear con Lero y Piruja por el barrio y era un cuento porque la policía nos entraba, eso nos tocó en Canadá. Entonces yo un día me dije a mí mismo, ¿qué hago? Entonces empezó a salir TikTok y Instagram y todas las cosas y yo, me puse a hacer pendejadas en TikTok y que Chona, que es un programa de aquí que se llama En Otra Clave, y me puse a hacer copias de Chona y a hacer chistes y todo ese cuento. Pues ya había estudiado inmigración y dije, no, pues voy a hacer un canal de migración, mi mamá no te lo cuenta, y empecé a hablar de refugio y ahí me metí en YouTube de lleno, empecé a hablar de refugio, empecé a poner los viajes como entre lo que hablaba de teoría de refugio y todo ese cuento, y mi mamá no te lo cuenta fue como la base para empezar todo mi cuento en las redes sociales. ¿De qué se trata tu canal de YouTube y qué tipo de contenido pueden encontrar allí las personas? Bueno, en este canal de YouTube que se llama Escucha Esto de Nuevo, que es el que le estoy metiendo la ficha ahora, van a encontrar shorts psicológicos, van a encontrar casos clínicos de pacientes y gente que me manda casos, y van a encontrar entrevistas. Entonces de eso se trata, de que haya un poquito de cada cosa, pero que cada cosa le sirva a alguien, ¿no? Si en algún momento el canal pega por un lado distinto, pues yo me voy dejando guiar. Pienso que la gente está contenta, los comentarios que me hacen, los amigos, la gente que ha empezado a entrar al canal, le doy las gracias. Ahí van a encontrar eso. Es más todo lo relacionado a la psicología transpersonal humanista, que es mi profesión, mi especialidad. Acuérdense que transpersonal significa lo más allá, lo de la energía. Los psicólogos que creemos en que hay otras cosas que también mueven el universo. Entonces, por eso yo hablo de los registros, por eso hablo del oráculo, por eso hablo de ese tipo de cosas. Y bueno, todavía no me he metido muy de lleno ahí en el canal, pero en los envíos sí los voy a tratar. Y les voy a tener muchas sorpresas para el que quiera estar en los envíos. ¿Tienes alguna página web donde la gente pueda encontrarte? ¿Y qué pueden encontrar allí? Sí, tengo una página web. Me gustaría que la pusieras aquí, es www.escuchaestodenuevo.com. Ahí que van a encontrar, consultas de registros universales, desde una muy simple hasta una muy complicada, y pueden encontrar también consulta, si quieren separar una consulta conmigo, y también ahí para que separen consulta, no es sino que paguen, tienen todas las plataformas de pago, tienen todas las tarjetas de crédito, todo, débito, lo que quieran, y simplemente me mandan por internet al email que es que se llama
info@escuchaestornudo.com y me mandan ahí el recibo de pago y cuadramos la hora. ¿Por qué? Porque es que la agenda ahí es muy complicado. Yo no he podido entender cómo se maneja eso, pero si no, lo hacemos por ahí y también los atiendo en consulta. Tengo consultas muy espirituales, tengo consultas muy humanistas, tengo consultas muy transpersonales, ustedes me dicen que quieren y podemos hacer lecturas y podemos hacer lo que quieran, ¿no? Entonces a unos precios muy razonables, de verdad, porque lo interesante es ayudarles en sus procesos. Eso es, ahí encuentran lo que quieran y los que quieren como empaparse un poquito de qué es un registro, de qué es el oráculo, de cómo funciona, en la página web, vuelvo y se la repito, www.escuchaestornudo.com, ahí van a encontrar absolutamente todo. Vale, tío. A propósito de ese vale, ahí también van a estar los libros que estoy escribiendo y todo el cuento. Entonces, simplemente le pican al link, le pinchan al link, ya digo pican porque es España, le pinchan al link y él los va a llevar a Amazon. Y en Amazon pueden comprar los libros y todo el cuento, que ya casi empiezan a salir y yo les voy a hacer publicidad para que se den cuenta. Bueno, hasta aquí llegó la entrevista. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiendo a Ricardo en esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. Espero que les haya dejado alguna huella, algún aprendizaje a las personas que realmente necesitan un apoyo psicológico. Acuérdense que aquí estoy. Siempre va a estar para ustedes. Mis seguidores, la gente que ha estado pendiente de mí, no olviden suscribirse. Les doy las gracias. Espero que muchas cosas de estas que conté de mi vida personal les sirvan. Hay mucha gente que me pregunta cosas muy chistosas, como ¿por qué se pone camisetas si usted es un psicólogo y tiene que estar vestido muy elegantemente, muy formalmente? A ver, yo uso camisetas porque viví 23 inviernos en Canadá, como ya se dieron cuenta. Y era la ropa, la chaqueta, la camiseta, el pantalón, el no sé qué, y la bota era de yo en un momento determinado, como les conté, dije no quiero usar más esto, ya no, la hora de estar en bermudas y camiseta. Pues, y este soy yo. Pues a mí tener una marquita aquí, que cocodrilito y que no sé qué cositas, no. Hay cosas que me gustan coleccionar y pues, después les voy a ir contando en los envíos, se van a dar cuenta de muchísimas cosas más. Nada, este soy yo. No se te olvide activar la campanita, suscribirte, es muy importante. Gracias por invitarme. La verdad, exponerse y hablar de todo es complicado, pero fue bacano. Fue bacano verme y saber que puedo hablar conmigo y que tengo tiempo para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que despedida más larga. Se despide más que un circo pobre, ¿no? Cuídense mucho y estamos hablando. Hasta la próxima. De corazón, un abrazo para todos y buena semana. No olvides suscribirte. Chao. Chao, Ricardo. Espero que haya otra y no tan larga. Chao. Chao.